Café Galería Blanco y Negro para conmemorar el 25 aniversario. Ya sabéis que previamente ha habido una mesa redonda de música, ayer se celebró la que trataba sobre la fotografía y hoy, cerrando el ciclo, como digo, esta de pintura. Esta mesa lleva por título La pintura ha muerto. Y lo paradójico del título es que yo creo que todos los que estamos aquí somos pintores, ¿no? Claro, el título también pretende ser una provocación, la idea es un poco esa. Y es una provocación entre nosotros, entre los 4 integrantes de esta mesa, y también nos gustaría que lo fuera, una vez que pasemos a la segunda parte de la mesa redonda, entre vosotros, porque queremos que también, una vez que hayamos hablado de unas cuantas cuestiones, vosotros participéis y podáis preguntar lo que deseéis o hacer cualquier comentario que se os ocurra. Quería antes que nada presentarlos a los integrantes de la mesa, empezando por allí, por la derecha, Fernando de la Rosa. Fernando de la Rosa es un pintor, escultor, grabador y profesor también, es doctor en Bellas Artes. A continuación, Guillermo Pérez Villalta, pintor y escultor también, arquitecto, artista también muy conocido, con un larguísimo recorrido, Premio Nacional de Artes Plásticas en el 85. A continuación, Francisco de Asís López, también doctor en Bellas Artes, es artista plástico, ha formado parte, y creo que todavía, del colectivo Arte 90. Y, por último, Paco Pérez Valencia, que es también artista, pintor, museógrafo y que actualmente dirige la Universidad Emocional. Bien, una vez dicho esto, quería primero situar un poco los términos de esta mesa redonda, ¿no? La cuestión es, o sea, nos planteamos la cuestión de si la pintura ha muerto no como una actividad individual de alguien que la intimidad de su estudio lleva a cabo, con un poco de ritual, como siempre, ¿no? Como un medio además de autoconocimiento, sino si se está produciendo alguna clase de muerte de la pintura en lo que son los grandes foros del arte contemporáneo. Es decir, si realmente se está produciendo una reducción del espacio que ocupa la pintura en esos grandes foros, y si se produce esa reducción, si existe esa crisis, ¿por qué se debe? ¿Por qué se debe esa crisis? ¿O a qué se debe esa crisis, ¿no? Estos son más o menos los parámetros de inicio de la charla. Y yo creo que lo más interesante sería que cada uno de ellos empezara a posicionarse. Y la primera cuestión sería si consideramos que la pintura hoy por hoy está en crisis. Podemos empezar por Fernando, si quiere. Yo creo que podría ser que podríamos hacernos la pregunta, o en lugar de la aseveración de que la pintura ha muerto, podría ser si de verdad la pintura puede morir. Porque yo no lo creo sinceramente que la pintura pueda morir, porque se trata de una forma o de un medio de expresión que está presente en muchas otras cosas, además de un lienzo. Quien hace una fotografía puede estar pensando en términos pictóricos, en clave de iluminación, etc. Es decir, la pintura no es solamente una superficie rellena de colores, con materia y cosas así, la pintura es algo más, va un poco más allá. Creo que se le ha dado muerte muchas veces, o por lo menos hay mucho interés en que se acabe con ella, de alguna forma, porque los tiempos se mueven. También se ha movido antes en ese sentido. A la pintura se le ha dado muerte en el siglo XIX, luego ya en el siglo XX, ahora volvemos a matarla. Yo creo que no es cuestión de que vaya a morir o de que queramos matarla, sino que existe un espacio de convivencia, de coexistencia con otra arte, y que es cierto que el momento que pasa la pintura no es el mejor, pero se debe hacer algo, o la pintura debería hacer algo. Los pintores debemos hacerlo, en suma, ¿no? Porque la pintura no va a hacer nada por sí misma, pero los pintores sí podemos hacer algo por ella, en el sentido en el que vuelva a recuperar un espacio de expresión que se le ha ido negando por antigua, precisamente, ¿no? Porque es un término ya un poco desfasado, ¿no? Es decir, pintar sobre el lienzo es algo que hoy día al artista que quiere llegar a decir algo en el arte contemporáneo no se le permite
en arte contemporáneo el que pinta. En una ocasión, yo no quiero entrar ahora mismo en una discusión porque todos mis compañeros tienen que presentarse también, pero a mí se me ha negado un espacio expositivo porque pintaba, ¿no? Eso de coger un pincel y ponerlo sobre colores es una cosa ya como lo suficientemente antigua como para que se te rechace de cualquier sala contemporánea. No creo que sea una situación justa y que los pintores todavía tenemos mucho camino que recorrer y la pintura todavía debe recuperar un espacio que ha perdido y, por supuesto, regenerarse en el sentido de que tiene que ocupar un sitio en la modernidad, ¿no? Así que lo dejo aquí porque pienso que los demás tienen algo que decir. Bueno, yo voy a exponer lo más brevemente posible un tema que llevo más de 40 años hablando, meditando y escribiendo sobre ellos. O sea, yo realmente surjo como artista justamente en el momento en que surge el arte conceptual. Yo soy justamente de la generación de los conceptuales y entonces pues es algo que lo he vivido fuertemente y entonces he desarrollado también, podemos decir, un corpus teórico muy grande sobre el tema. Voy a hacer muy resumido mi esquemático, si luego tenéis interés o que vosotros también puedo ampliar eso todo lo que se quiera. Primero voy a contar un fenómeno que empieza de antiguo. O sea, hasta finales del siglo XVIII todo análisis sobre arte lo hacían los propios artistas. Vasari y todos los que escribieron las primeras teorías artísticas, las primeras cosas artísticas, eran artistas, eran pintores, arquitectos o lo que fuese. A partir del siglo XVIII empieza a surgir un personaje ajeno a la práctica del arte que empieza a teorizar sobre arte. Eso empieza a evolucionar de tal modo que ya prácticamente en el siglo XX los artistas se han convertido en el salvaje que el teórico interpreta. Y entonces todo ese análisis ha sido ajeno al mundo de la praxis del arte. O sea, realmente el que habla de pintura no ha pintado nunca, no sabe lo que es la pintura, no entiende la pintura al final, que ese es el problema en que vamos desarrollando. Por otro lado, a partir del siglo XIX ocurre un hecho muy importante, que es la aparición del elemento de la fotografía y más tarde la reproducción de imágenes. Entonces, el proceso que había hasta ese momento en que se veía directamente la pintura, o sea, aunque la gente no tuviese mucha idea de lo que era la pintura, veía la pintura en directo. A partir de ese momento la pintura ya no se ve en directo. O sea, el historiador del arte lo que analiza es una foto impresa de un cuadro, o sea, que está absolutamente, ha pasado no sé cuántas etapas desde el proceso inicial de esa obra. Entonces, el problema es que lentamente lo que era la pintura se convierte en imagen. A partir del pop art, o sea, en ese momento ya prácticamente la pintura desaparece como tal, o sea, la pintura es una pintura absolutamente plana, lisa, reproductible. Entonces vivimos en un mundo absolutamente reproductible y de hecho la pintura ya deja de ser un elemento de útil porque lo que se ve es la imagen, única y exclusivamente. Eso a partir ya del proceso final de los medios digitales, tecnológicos, ya llega a la absoluta, podemos decir, esa cosa absolutamente absurda que es el mundo virtual. El mundo virtual es el mundo que no existe. O sea, entonces, cuando tú ves un cuadro en una pantalla, o sea, eso que estás viendo no es un cuadro. Es una pantalla con lucecitas que hacen sí, y te pone una imagen, pero realmente eso no es pintura. El otro fenómeno, mucho más sutil, mucho más complejo, que también voy a resumir en 4 palabras, es un proceso lento que nace con el movimiento moderno. El movimiento moderno, que es esa cosa que llevamos soportando 100 años, es una cosa que empieza a principios del siglo XX, hay unos inicios a finales del XIX, pero muy pocos, es el siglo XX el que marca esa historia, y entonces ahí hay una historia, un concepto difícil de explicar en pocas palabras, pero lo voy a dejar esquematizado. O sea, el movimiento moderno fundamentalmente es un movimiento, ¿cómo podría decir? Protestante, judeo-protestante. O sea, es la cultura nórdica que el mundo judeo-protestante es iconoclasta.
O sea, realmente, por ejemplo, cuando llega el cavilismo en el siglo XVI a Holanda, lo primero que hacen es destruir las iglesias, encarrarlas. Esas iglesias blancas que ciertos interioristas holandeses de esa época pintan, son iglesias encaladas que han encalado todas las imágenes que tenían las paredes, porque todas las iglesias estaban encaladas. Ese proceso se va adentrando en estos teóricos del arte contemporáneo, y llega un momento en que realmente la eliminación de la iconografía, de las imágenes simbólicas, que es fundamental del mundo católico, del mundo mediterráneo, desaparece. O sea, en este momento estamos ante la, podemos decir, es que se me van los nombres de las cosas, ante la situación autoritaria, no me viene ahora la palabra exacta, de esa especie de situación iconoclasta. O sea, realmente el protestante, el judeo-protestante, odia las imágenes simbólicas, odia lo que significa la cultura católica, que fundamentalmente todos aquí, supongo, somos de la cultura católica y estamos acostumbrados a ver imágenes que simbolizan. Pues esta es la Verónica, ese es, yo qué sé, la Virgen de no sé qué, todas esas cosas, y son símbolos. Estamos hartos de ver. La fe es una señora con un cáliz en la mano, la caridad es una señora con niños que se están chupando la teta y cosas de esas. Estamos hartos de ver eso y ellos no. O sea, entonces, todo ese proceso ha hecho también de que no solo desaparezca lo que es el concepto de la pintura, sino el concepto del valor iconológico de la pintura. O sea, en este momento lo que priva es una especie de fotocopia pinchada a la pared, que es la antítesis de ese proceso, podemos decir, embriagador que tiene las imágenes y sobre todo la pintura. O sea, la pintura tiene un proceso que jamás podrá ser reproducido con máquina, que es esa cosa que consiste en que fundamentalmente la pintura no llega a definirse del todo. O sea, que tú de pronto tienes que estar allí como diciendo, a ver, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Porque no es una cosa delineada. Bueno, ya he planteado un poco esta cosa y paso a otro, pero que fundamentalmente el problema de este que estamos hablando, de la muerte de la pintura, es un proceso nacido dentro del movimiento moderno, de los teóricos del movimiento moderno. Sabemos perfectamente en este momento quiénes son. Hay una serie de críticos que yo desgraciadamente cada vez tengo menos memoria y no me acuerdo de los nombres, pero te lo podría decir y señalar sus libros fundamentales de donde nace eso. Y en España también tenemos acólitos de esas cosas, o sea, porque desde Simón Marchand, que en su momento escribió ese arte de concepto, no sé cuánto, y que empieza a destruir todo este concepto, es un proceso que hemos vivido. Y entonces es un proceso de teóricos que en su vida han tenido el menor conocimiento de una cosa fundamental, que es el placer y la belleza. Es una cosa. El movimiento moderno, como buen movimiento calvinista, eso odia el placer, o sea, le teme al placer y sobre todo la belleza, que es fundamentalmente placer, ha desaparecido. Y entonces, pues, ¿lo que quieren? Pues entonces una cosa que pueda ser analizada, multiplicada al infinito por las técnicas, etcétera, etcétera, y sobre todo algo que no produzca la menor perturbación placentera en el público. Y entonces, pues, como lo que pretenden hacer ahora, fundamentalmente todos estos teóricos, es un arte popular, o sea, todo esto conceptual, eso lo que pretenden es hacer un arte popular, o sea, llenar los museos de gente que van a ver allí las 20.000 tonterías que ponen allí y esas cosas, ¿no? Y eso fundamental, ese es el problema, es una situación dictatorial del movimiento moderno. Y punto, porque es que resulta, como acabas de decir, aquí la pintura jamás puede morir por una sencilla y exacta razón, porque la pintura es el medio más simple e idóneo que existe para transmitir tus ideas a la realidad. Y punto. O sea, no hay ni máquina, ni enchufe, no importa que se te vaya la luz, no importa que de pronto no tengas líneas, da exactamente igual. Tus ideas quedan allí reflejadas de una manera perfecta. O sea, un lápiz y un papel es la cosa más maravillosa del mundo, porque puedes hacer lo que quieras, con una cosa, un lápiz y un papel.
punto. Y luego ya vienen colorines, que eso es la pintura. Estamos aquí hablando no solo de la pintura, sino de una manera de plantearse el hecho del pensamiento artístico. Y corto, porque si no puedo pasar. Francisco. Bueno, yo, en fin, comparto con Guillermo la idea de que el dibujo pues no va a desaparecer y la pintura, bueno, pues es un medio muy directo que conecta con nuestra mente. Es una manera mental, ¿no?, como dice Leonardo. Pero el problema es si la pintura pues corresponde a los momentos actuales. Yo, en fin, para simplificar el tema, me gustaría desarrollar un esquemita que, bueno, que recientemente va a salir publicado en la editorial Heptaedro, en un pequeño ensayo. Entonces, bueno, pues ya Rosalind Krauss, en Pasaje de la escultura contemporánea, o esa es una. Esa es una. La vanguardia, la mitología, los mitos de la vanguardia moderna. Bueno, pues ya hablaba ella de lo que es el campo expansivo. Luego José Luis Brea también desarrolló el campo expansivo a los años 90. Entonces yo desarrollo una esquemita que es motivado. Quiero decir que vamos a definir lo que es el campo. El campo estaría formado por ejemplo, por el objeto, el artista y la obra de arte, que se convierte en un símbolo. Pero por otra parte tenemos otro eje vertical, perpendicular, que estaría formado por la cultura, la sociedad y la idea. La idea, por ejemplo, en el arte conceptual. Desde tiempos que no recordamos, pues el hombre ha representado la realidad, los objetos. O sea, hasta el siglo XIX los pintores pues, se han preocupado por representar este vaso. Como decía Argen, en aprender en los estímulos perceptuales la sustancia que hay. Esa era la idea, porque en el fondo Argen es un neoplatónico. Y que esa ha sido, digamos, la preocupación de los artistas hasta la modernidad, hasta ya que viene la vanguardia histórica. Entonces, en la vanguardia histórica, los artistas se preocupan, en vez de representar este vaso, bueno, ¿por qué tengo que representarlo así? Ya que la realidad es múltiple, compleja, incluso tan cambiante, suceden muchos avances tecnológicos, la radio, la teoría de la relatividad, los viajes transatlánticos, en fin, las revistas ilustradas, en fin, una cantidad, de modo que el sujeto ya no es capaz, el artista ya no es capaz de representar esta realidad, se ve incapaz, porque es cambiante, es dialéctica, como decía Virilio. Entonces, se preocupa por un mundo introspectivo. Digamos que desde la vanguardia histórica a la vanguardia, hasta la crisis de la modernidad, el artista se va a interesar por ese mundo introspectivo, salvo excepciones, ¿no? Lógicamente, Marcel Duchamp pues, y los artistas y el dadaísmo pues, van por otros derroteros. O sea, que no hay normas, ¿no? En arte nunca hay una norma fija y estable. Siempre, digamos, que hay elementos transgresores, alotópicos, como le gustan a los semióticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la posmodernidad? Bueno, se revisan todos los principios de la modernidad. ¿Cuáles son esos principios de la modernidad? Por ejemplo, que la realidad está ahí y es inmutable, que existe una belleza eterna, que no depende de la cultura, o sea, los universales transhistóricos, como llama Rosalind Krauss, Hal Foster, Douglas Crean, en fin, no solamente ellos, sino, o sea, esos universales que superan la historia. Digamos que la belleza es aquí, bella, y en Pekín y en África. Pero resulta que cuando yo me acerco a un símbolo africano, pues yo no veo esa belleza. La ve el africano, pero yo no. Cuando yo he hablado con mi hijo, que le gusta mucho la cultura africana, pues yo me doy cuenta que soy neófito, que no tengo ni idea de la estética africana, porque yo veo unas cosas y él ve otras. Y lo mismo le pasaban a los cubistas. Picasso y Matisse eran amantes de la antropología y de la cultura. Bueno, de la antropología, pero sí lo de los símbolos africanos. Entonces, la belleza ya no es eterna. Depende de la cultura. Vygotsky. Y toda la psicología del lenguaje. Mili, Volochinov, etcétera, etcétera. Por otra parte, la historia ya no es lineal. O sea, ese concepto de que la historia avanza y progresa, no. Foucault ya decía que la historia es una justaposición de elementos. Y ahí tenemos a Avi Warburg, que ya planteaba lo mismo, o artistas como, por ejemplo, Malevich. Malevich, aparte de esa abstracción, a mí me interesan mucho esos mapas de concepto que él hacía, donde justaponía ideas, que yo también lo hago en mis clases, recordando a Malevich. Entonces, hay una justaposición de elementos. La historia es una justaposición de momentos. Por otra parte, en la posmodernidad, pues, desaparece el mito del genio creativo.
Pues ya hoy en día, cualquier bienal, pues eso de que existe un mito, si yo soy un creador, ¿quién me da a mí esa capacidad de crear? La capacidad creativa surge del contexto, surge de la cultura, surge del dominio de los códigos. Entonces, pues ya eso la psicología cognitiva ha desarrollado grandes estudios. En Marín, por ejemplo, aquí en España, pues ha demostrado, bueno, pues que el dominio de los códigos, pues un individuo que domina los códigos es capaz de romper código o ampliar código. Bien, por lo tanto, en la posmodernidad pues que surgen otras cuestiones. Aparte de que se caen esos principios, pues surgen otras cuestiones, dicen los artistas, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con el sujeto? Las vicisitudes del sujeto. ¿Qué pasa con el otro cultural? ¿Qué pasa con el otro masculino? ¿Qué pasa con las cuestiones, por ejemplo, de la red? Claro, ¿qué pasa en la posmodernidad? Pues que hay una crisis del sujeto introspectivo. Hay una crisis, el sujeto introspectivo ya pierde la identidad. En la red, hoy en día estamos en la red, como ha dicho Guillermo, pues las obras se reproducen. Pérez Villalta, este artista David Horney, pues hizo un libro muy bonito donde él trabaja con las imágenes y cómo se reproducen. Smithson, por ejemplo, en la Spiral Jetty también trabaja como una obra de arte puede ser reproducida a través de fotografía o vista pues a través de un monitor de televisión. O sea, que la realidad se ha multiplicado. Ya no se puede hablar de una realidad, ya se puede hablar de lo real, de la realidad, se puede hablar de la surrealidad, desde el punto de vista lacaniano, desde el punto de vista cognitivo. O sea, la realidad es múltiple. Entonces, lógicamente, ahora, en este campo tan complejo, que ya no se puede abarcar desde el punto de vista histórico, ni antropológico, ni psicológico, ni semiótico, sino que ahora se trabaja en equipo para abordar esta realidad tan compleja, pues entonces la pintura que puede aportar. Se han dado soluciones, aquí en España ha habido algunas soluciones, por ejemplo, se ha hablado de la bulimia, de la anorexia, dos recursos retóricos, como estamos en la cultura del espectáculo, esa cultura que de Boer ya nos hablaba, los situacionistas, pues se habla de la posibilidad de quitar, ya que vivimos la cultura de la abundancia del espectáculo, pues vamos a quitar, la pintura puede sustraer, eliminar elementos para dejarlo en lo mínimo, para ver donde no hay, para mirar oblicuamente esa realidad. También habría otra posibilidad, la bulimia. Vamos a dar abundancia, vamos a dar más de lo que puede ver el ojo. ¿Para qué? Para saturar. Es como cuando si un niño quiere caramelo, damos muchos caramelos para que no coma más caramelo. Dice, ¿tú quieres caramelo? Toma caramelo, 1 kilo de caramelo. Papá, yo no quiero más caramelo. Bueno, pues esos dos recursos se han dado. También se han dado otras posibilidades. ¿Podría la pintura subsistir a través de la alegoría? Douglas Crean, en un ensayo muy bonito, nos plantea que la alegoría es una posibilidad de que la pintura retome la historia, pero claro, ha sido criticada, por ejemplo, por Hal Foster. Hal Foster plantea que mirar la historia desde un punto de vista alegórico es mirarla con añoranza. Entonces, también lo hace Ana María Guas, en un libro reciente que ha publicado. Ana María Guas dice, bueno, que esa añoranza no nos lleva bien. Si hacemos caso a Foucault, hay que mirar a la historia para aprender en el presente, pero no con añoranza, sino para aprender de los errores cometidos para ver qué podemos hacer. Entonces, ahí está el debate de la pintura. ¿Qué puede hacer la pintura hoy en día para no perder el carro? Porque es cierto, y es una realidad, que las documentas de Kassel no está, que en muchas bienales no aparece, precisamente porque se basa en el valor del objeto. Ahora mismo ya no estamos en la economía de la precariedad, ya estamos en una economía distinta, en una economía de abundancia, en la cual el sujeto se ha convertido en actor. El espectador ya es actor, y eso partiendo del minimalismo. O sea, la gente hoy en día es productora y al mismo tiempo espectadora de su obra en Internet. Y eso es lo que está pasando en la red. Entonces, ¿qué pueden hacer los artistas desde la pintura para subvertir la manera homogénea de ver la realidad que se está planteando? Ahí está el tema, y yo creo que ahí está el punto donde los artistas pueden hacer algo. Muy bien. Bueno, yo que he prometido con mucha facilidad que mi intervención no sería aburrida, porque sí, cada vez que hablamos muchas veces de arte hay como una sensación en el ambiente de... Al final estamos hablando de posiciones individuales, de posiciones que pueden estar comprometidas con un estilo de vida personal, pero la verdad es que tal como yo concibo la pintura es algo apasionante.
y es algo que vivo desde que me levanto hasta que me acuesto, pinte o no pinte. Por tanto, mi compromiso con las personas a las que le he dicho yo no seré aburrido es simplemente ser y limitarme a trasladar mi posición como actor dentro de la plástica y de la práctica de la pintura. No digo que mis compañeros sean aburridos, perdonadme, pero lo que trato de decir de alguna manera es que pido perdón porque voy a hablar desde una posición extremadamente individual. Es así como yo concibo la pintura, sin esperar que mi trabajo pueda gustar, aunque lo desearía y me encantaría, sin esperar que este trabajo sirva para algo. Es una cuestión de placer y esta es una decisión que tomé a lo largo de la vida que he tenido. No decidí un día ser pintor, pero cuando me di cuenta ya era pintor y pensé que no podría dedicarme a otra cosa, que no sabría hacer otra cosa. Yo me gustaría empezar por mi final. Ese final que a lo mejor uno desea que le ocurra alguna vez en la vida. Bueno, antes de nada debería dar las gracias también a los que me han invitado a estar aquí, porque me parece apasionante, y a estas instalaciones que son extraordinarias para poder compartir todo lo que voy a decir. Me gustaría empezar por mi final, y es acojonante. Esta palabra la tengo que decir tal cual, la escuché por primera vez siendo alumno de Bellas Artes de primer curso, o de principios de segundo curso, a uno de los que eran mis mejores amigos en la facultad. Se la escuché mirando un escaparate, mirando un póster de Javier de Juan, uno de los artistas de la movida de Madrid, y le salió del corazón. Fue una especie de exhalación. Es acojonante. Y aquello me pareció maravilloso. Yo la escuché y pensé que daría mi vida entera, tenía 19 o 18 años, porque alguna vez, una sola vez, a alguien se le pudiera escapar algo así de algo que yo hubiera podido hacer. Una sola vez. Daría lo que fuera por una carrera o una trayectoria, toda la ilusión volcada en esa palabra. Yo esto se lo comenté a mis padres porque me pareció maravilloso. Yo volví enamorado, cautivado de esa palabra, de todo lo que significaba. Mi madre, que me quiere muchísimo, cada vez que yo le decía algo de la facultad siempre me decía: uy, Paco, esto es acojonante, pero yo le decía: mamá, no es así, yo quiero que esto salga del alma y que sea, no por alguien que me quiere, que es innegable, yo quiero que esto se le escape a alguien que no me conozca. Yo tengo que decir que he vivido, y yo creo que todos los que estamos aquí, por eso la pintura no puede morir, porque la pintura pertenece al alma de cada uno, y a pesar de que las películas de ciencia ficción no tengan nunca un cuadro o una escultura y todo sea virtual, y parece que el futuro que nos espera es sin arte, siempre habrá personas que tendrán que expresarse del modo más honesto y sincero para consigo mismo, como lo hace un niño. Eso es pintar o crear. Había un coleccionista en Sevilla, yo estudié Bellas Artes en Sevilla, soy de Sanlúcar de Barrameda, pero bueno, me crié allí, que había comprado obras de muchos de los artistas jóvenes de los años 80, donde yo empecé a trabajar en una de las galerías de Sevilla, y me lo presentaron. Vino a mi primera exposición, incluso el tío pues quiso comprar alguna pieza, cosa que no se consiguió porque ya estaba vendida. Eso era cuando ocurría antes este tipo de cosas. Ya estas posibilidades no se dan porque casi siempre hay carta blanca para cualquier comprador. El caso es que este señor me dijo un día, es acojonante, y yo no me había enterado. Ahora, cuando hago balance de mi vida, creo que todo esto ha merecido la pena por una experiencia como esta. Lo bonito es que esto sucede muchas veces y con otras muchas personas. Lamentablemente no estamos atentos al mundo. Yo creo que si estuviéramos atentos a la gente que nos rodea, ese acojonante se repite constantemente. En mi caso, me siento como una especie de trapecista sin red, no me importa, porque siempre sé que va a pasar algo bueno, porque ya tuve la constancia de este hecho con este señor, al que no quiero mencionar porque aquí hay personas que para mí son referentes y que estoy seguro que lo deben de conocer, de ese entorno de la cultura sevillana. Lo llamaré G, el nombre de su inicial. Este señor, recuerdo que habiéndome comprado algunas cosas, un día me llamó a Sanlúcar para decirme que iba a hacer un negocio en Jerez de la Frontera y que quería visitar mi estudio, conocerlo, comprarme un cuadro e invitarme a comer en Bigote. Con 21 años que yo tenía entonces, estas tres posibilidades eran mastodónticas. Era que alguien que ya viene a verme, viene a comprarme un cuadro, y además me lo garantiza casi por anticipado, y además todo se va a rematar en Bigote, que es un súper restaurante en Bajo Guía. Digo, este día no puede ser malo. Aquel día me dediqué a preparar el estudio para que pareciera lo que yo quería que pareciera, es decir, hice que pareciera natural sin ser natural. Sin saberlo, ya estaba actuando incluso como un montador de exposiciones de mi propio trabajo. Hacía algo así como de museógrafo de cámara. Hice que algunas piezas que nunca estaban colocadas salieran a la pared que más me gustaba, abrí algunas puertas y cerré otras, de manera que cuando mi amigo apareciera por una de estas puertas yo abriese y él se encontrase con ese flash divino y con esa sorpresa maravillosa. Entonces hice que todo pareciera bello como yo lo deseaba, para que aquello fuera un constante recorrido y que fuera un shock y que aquello fuera una consumación de la venta bonita.
saqué cosas insospechadas y entre todas las piezas había una que ya estaba colgada en lo alto del dintel de una puerta, una pieza que yo había pintado meses antes y había leído, yo era joven como he dicho, y entonces me gustó el comentario que hizo Miquel Barceló en una revista del País semanal que decía que la mejor colección de un artista podría ser aquella que reservase el propio artista de sí mismo de momentos muy puntuales. Yo era joven, todo eso me gustó, me pareció fascinante, y aquel cuadro decidí guardármelo y lo colgué en un sitio además inaccesible al que tenía que subirme con varias escaleras, una casa vieja alta. Bueno, pues este señor llegó, vio la colección de cosas que yo tenía preparada, así como estando casi de forma natural, los cuadros apoyados donde yo quería, iba abriendo puertas conforme yo iba ganando seguridad y territorio, él me iba preguntando, la química iba funcionando muy bien, hasta que llegamos a este cuadro. Entonces G se paró a mirarlo y empezó a preguntarme más de la cuenta. Esto es innegable y todo el que pinta lo sabe. Basta, y además basta con decirle a un coleccionista, es que ese cuadro lo quiero para mí, se acabó. Ya no había otro cuadro dentro del estudio que le gustara. Yo trataba de llevármelo para el interior de otra habitación y me decía, ¿y este cuadro supone el inicio de una serie? Y yo decía, Dios mío, es el cuadro que le va a gustar y es el que yo no quiero vender. Bueno, recuerdo que aquel día me dijo un comentario que yo después, trabajando para una colección de arte en la que estuve 17 años vinculado, en una caja de ahorro, he usado con posterioridad en la compra de muchas de las piezas en Arco y en ferias de arte. Me dijo, el dinero está escuchando la conversación. Y esto me pareció maravilloso. Yo tenía 21 años y estas cosas ya digo que cuando uno es joven, yo vi aquellos billetes de 5.000 pesetas puestos en el bolsillo y yo decía, ostras, este es el momento. Me preguntó por el precio, le dije que era un cuadro de 175.000 pesetas del momento, pero que no quería venderlo. Fuimos a comer a Bigote. Toda la conversación de la comida estuvo solo en torno al cuadro, al que él siempre se refería como mi cuadro. Entonces mi cuadro, yo le decía, que no te lo voy a vender, es que yo he decidido quedármelo, es que... Bueno, pues esta historia se alargó 7 años. En 7 años G se hizo muy amigo mío y de mi entorno, de la familia. Compró muchas cosas de mi trabajo. Yo ya había hecho muchas cosas, había ido al mundo de la abstracción, yo ya no pintaba figuración, y aquel cuadro ya no estaba ni colgado, estaba metido en un almacén, ya era un poco de punto no torero, ya no era cuestión de venderlo, pero cada vez que me encontraba con G por la calle, cada vez, siempre me preguntaba, como inicio de una conversación, hombre Paco, ¿y mi cuadro? Y yo siempre tenía que decir, no hombre, no es tu cuadro, y eso que había comprado otras muchas cosas. Bueno, pues un día, sin saber ni cómo ni por qué, me preguntó por su cuadro y pensé en ese instante, Dios, ¿cuántas veces me tendrán que decir? Es acojonante cuando un señor que lleva 7 años permaneciendo con la misma pregunta. Entonces le dije, esto es como los dibujitos de Oliver y Benji, lo digo para los jovencitos, esto que en 20 minutos de dibujito se lleva el tío, tengo que marcar, y se lleva 10 minutos el tío pensando tengo que marcar. Yo en 10 minutos vi mi vida entera y dije, este cuadro solo puede ser para G. Y le dije, te lo traigo desde San Lucas. Y a G se le cayó un poco el párpado, hizo así, se quedó un poco conmocionado y me dijo algo así como, es que no tengo liquidez ahora. Y digo, no, este cuadro te lo he estado guardando sin querer, yo no lo sabía, pero este cuadro va a volver a tu casa y cuando tú tengas la oportunidad te lo venderé al precio que dije en su momento. Aunque en estos 7 años yo ya había hecho un recorrido en el mercado y vendía a otros precios. Bueno, este no es el acojonante fue que este señor, estando yo en la caja, 3-4 años más tarde, vino a consultar la compra de una pieza para una subasta. Lo vi extremadamente delgado, muy verde de piel, y me dijo que se trataba de un cáncer que se estaba curando y que no pensaba morirse. Venía a comprar un cuadro de Ramón Gaya que costaba en la subasta 35.000 euros. Un tío que va a comprar un cuadro de 35.000 euros se aferra a la vida porque la ama poderosamente y quería que yo le ayudase en el tema de la puja. Fui de viaje y a los 15 días de vuelta programamos con la empresa de subasta cuál iba a ser la salida, llamé a su casa y me atendió una mujer. Este señor vivía con un hermano, no estaba casado, entonces me sorprendió y cuando dije que yo era Paco Pérez Valencia, la mujer pegó un grito y llamó a otra mujer que vino corriendo, escuché los pasos, se aceleró, me dijo que G había fallecido 2 días antes y yo no supe muy bien reaccionar. Creo que le dije algo así como, me dijo que no pensaba morirse y me dijo ya, pero ha sucedido. En el transcurso de la conversación me dijo que me conocían porque un día antes de fallecer, porque había una herramienta dentro de la caja de ahorros para condonar un crédito a cambio de entregar patrimonio de arte a la colección, que la colección suya es una colección donde había piezas de Guillermo Pérez Villalta, donde había piezas de Gordillo y de Carmen Lafón, una colección vasta, amplia, con mucha gente joven, pues que se tratara de tasar para que pudiera llegar a la colección de la caja de ahorros a cargo de la condonación. Se llamaba dación en pago esta operación, que al final no hizo falta.
salvo la pequeña colección que él seguía guardando en un pisito que tenía en Marbella, una colección que jamás deseó que se tocara. Y tu cuadro, Paco, está en el cabecero de su cama. Esta es mi historia, para poder decir de alguna manera que yo nunca pensé que este trabajo fuera doloroso, nunca pensé que este trabajo fuera mal querido por los demás, nunca pensé que este trabajo diera hambre y demasiada soledad, nunca pensé que volver todos los días al estudio con la pasión de un niño, volver con el cansancio de un viejo, nunca pensé que todo esto fuera tan demoledor, y si lo hubiera pensado con una historia como la que os he contado, que he vivido, volvería a aceptar mi vida como creador. Si todo esto merece la pena es porque ocurren historias como esta constantemente. Yo esto se lo conté a mis padres y mi madre lloraba muchísimo el día que se lo conté. Y es que yo creo que la pintura, si no se vive de una manera verdadera y honesta, eso de hablar de verdad en el mundo del arte y de la creación suena un poco extraño, pero no se puede vivir de otra manera si yo tengo 43 años y llevo levantándome todos los días muy temprano, llegando al estudio como si fuera mi primer día y me lo fueran a arrebatar por la tarde. El miedo y el pánico a que todo se acabe al instante me hace estar continuamente haciendo cosas. Si no puedo pintar, dibujo. Si no puedo dibujar, escribo. Si no puedo escribir, sueño o pienso. Pero pintar no es otra cosa que pensar de un modo distinto. Y esto es algo por lo que me he sentido siempre muy privilegiado. Ahora tengo un niño de 9 años y trato solamente de recordarle de que el mundo se parece más a como él lo ve, a como lo vemos los mayores. Así que pintar no es más que eso, vivir como si no fuera la vida en ello. Muy bien. Bien, parece claro, parece evidente que esta reducción de la pintura a la que nos referíamos en un principio tiene que ver también con el hecho de que ahora se busca un tipo de arte que tenga un contenido además que sea redactable, ¿no? Un contenido que sea cifrable y eso quizá unido también al hecho de que hay una cierta repulsión por la belleza puede contribuir a que la pintura haya perdido espacio. Yo me gustaría que reflexionarais vosotros, aunque ya habéis dado pinceladas sobre eso, sobre lo que consideráis que es el contenido del arte, o sea, cuál es el contenido del arte y si la belleza en sí misma no puede resultar como contenido de la pintura o ser propiamente el lenguaje de la pintura o el objetivo de la pintura. Si la belleza en sí mismo es algo más que lo bonito, si la belleza en sí mismo es contenido también. Me gustaría que el que quiera de vosotros opine. Pues no sé, si quiere empiezo yo porque yo... Vale. Bueno, pues yo hay una cuestión que has hablado de la idea de contenido. Eso yo creo que es uno de los grandes males del presente. El arte con contenido. O sea, es una auténtica y verdadera aberración. O sea, el arte con ideología. Es, vamos, toda la vida, o sea, los artistas en Occidente, desde el Renacimiento, estamos intentando liberarnos de la Iglesia y del poder para poder hacer una maravilla, ¿me entiendes? O sea, una Madonna de Rafael no es una virgen, es un cuadro maravilloso, ¿me entiendes? Pues esa cosa, pues por fin de pronto, cuando ya por fin nos habíamos logrado quitar, ahora llegan los teóricos y entonces nos obligan a hacer arte con contenido. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde hemos llegado? O sea, entonces, ¿cómo son las exposiciones ahora? Los títulos. La mujer y el arte femenino en no sé cuántos, el tercer mundo y no sé cuántos. ¿Pero qué es eso? ¿Me entiendes? Eso es sociología, ha sido toda la vida sociología. Y el arte, una de las cosas más maravillosas que tiene el arte es que no sirve absolutamente para nada práctico. O sea, eso es lo esencial para mí del arte, que no sirve para nada práctico. O sea, el arte está hecho por lo que tú dices, cuando decías antes, para decir cojones. O sea, ¿me entiendes? El arte está para... Y eso es lo que realmente del arte contemporáneo no logra ser. Vamos, yo creo que yo que soy un visitador de arte, y además no pongo ningún criterio, o sea, yo veo todo, ¿no? O sea, yo pienso que en los últimos 20 años, o 30 años, vamos a poner más, si ha habido una obra de arte contemporáneo que haya dicho yo, ¡oh! Pues yo creo que la única que he visto, me acuerdo, que fue en Basilea, una exposición de Jane Turrell en que hay una instalación
¿Qué es la cosa más acojonante que he visto yo? Pero eso era pura y absoluta y total belleza. No servía para nada. No había la menor ideología. Y una de las cosas más terroríficas que hay en todo es la ideología. Es el concepto de creer que una cosa es verdadera. O sea, yo creo que uno de los grandes esfuerzos que tenía que hacer la humanidad en este momento es hacer escéptico activo. O sea, el escéptico siempre parece una persona como que pasa de todo. No, o sea, yo no me creo nada de lo que usted está diciendo, pero me gusta. ¿Me entiendes? Esa es la historia. O sea, yo en este momento puedo decir que, o sea, yo soy religiosamente ateo, pero me encanta una iglesia como un tonto. O sea, pues ese tipo de cosas yo creo que sería muy interesante en ese momento para quitar esas exposiciones ideológicas. O sea, que son verdaderamente aberrantes, o sea, absolutamente aberrantes. Y lo que quiero es alguien que de pronto me haga decir, ¡ah! O sea, yo estoy esperando algo, pues no sé, ¿cómo te diría yo? Algo que sustituya, ¿qué digo yo? La gran sala del Palacio Barberini en Roma, de Cortona. Que tú llegas allí y dices, ¡joder! O sea, pero dice, ¿quién ha podido hacer esto? Pues que ahí vamos en el arte de los últimos años que digo, es que todavía no he visto nada, o sea, lo único que he visto son cosas como brutales, o sea, de pronto el Damián Gil ese como tiene miles de millones, puede hacer una escultura de 8 metros de altura de una maquetita de esas que hay biológicas de los estómagos y esas cosas, pero eso no es acojonante, o sea, ¿me entiendes? Eso es una tontería, o sea, ¿me entiendes? Pues lo que quiero es algo que de pronto me diga eso, o sea, eso, y sobre todo, hay que buscar el concepto de belleza. Es que hay un problema. El concepto de belleza es tan absolutamente trascendente, o sea, de belleza-placer, que yo tengo los dos conceptos unidos. Es una cosa tan absolutamente trascendente que no se atreven a meter el dedito en el asunto, porque es que les da miedo, les rompe todo. O sea, porque una de las cosas que está la belleza, que está por encima de cualquier ideología, de cualquier teoría, de cualquier cosa, es como decir, y te quedas sin decir palabra exactamente, no puedes expresar lo que aquello te da, ¿no? Y yo creo que realmente para una persona que te digo yo que soy materialista atea, o sea, el concepto de belleza en este momento para mí es un problema de pensamiento fundamental. O sea, estoy diciendo, ¿por qué? Y además es una cosa que en un texto que escribí, que empezaba, el primer capítulo era La meva feliz. O sea, de pronto el primer síntoma de vida, o sea, el primer síntoma de vida orgánica, lo que hace es tender hacia el lugar donde está mejor, que es el primer concepto, podemos decir, primario de belleza-placer. O sea, y es algo que si hemos evolucionado, se supone que mucho, pues tendríamos que tener ahora una tendencia a ir a aquel lugar donde estamos mejor, que además nos ¿me entiendes? Nos llena de eso. Y entonces el problema de que todas estas cosas, yo me quedo absolutamente frío. O sea, yo la última vez que fui a Documenta dije, ya no vuelvo más aquí. Aquí no hay nada que me interese. O sea, y entonces ese es uno de los problemas que yo veo, vamos. En este momento, ¿qué había que reformar? Pues de pronto desaparecieron las ideologías. Vamos a ver, ¿usted es artista? Pues vamos a hacer artista. Ya no es artista como decía Joseph Beuys. Cualquier persona puede ser artista. Mentira. O sea, ser artista es una entrega absoluta y total. Entrega absoluta y total. O sea, que vamos, que es que te va la vida en ello. O sea, y entonces usted, que porque se le ha ocurrido un domingo por la tarde, ha ocurrido una cosa, no es artista. O sea, eso no es arte. O sea, y además hay que señalarlo, eso no es arte. Pero lo explican muy bien, ¿verdad, Guillermo? Que a veces se explica muy bien, porque los tochos que hay que leerse para entender... es que los tochos no dicen absolutamente nada. Pues es el sentido que se le quiere dar hoy. Pues entonces, lo que hay que decir, eso es una tontería. Eso es una tontería, porque yo es que me he tragado muchos ladrillos, ¿eh? O sea, yo he habido muchos ladrillos hasta que llegó un momento que dije, se acabaron ladrillos. O sea, se acabó. Y me pasa una cosa, estaba hablando aquí, has hablado tú hace un momento de la idea de la nostalgia como una especie de cosa negativa, ¿no? Una especie de problema, ¿no? La nostalgia de... Pues yo pienso en este momento es que yo tengo únicamente nostalgia. O sea, absoluta y total, y pienso que no es nada negativo. O sea, yo en este momento, o sea, a alguien le contaba esta mañana que mis últimas emociones estéticas han sido Watteau y Chardin. O sea, no ha sido un artista contemporáneo. De pronto allí he encontrado algo que en ese momento me hacía así.
O sea, y entonces no es nada, no hay ni una motita de nostalgia, o sea, ni una cosa. Y vamos, publiqué hace 2 años un libro sobre el rococó, porque pues resulta que cuando yo de pronto tú te quitas las ideologías, te las quitas de cabeza, de todo lo que te han contado, todas las mentiras que te han contado, y empiezas a ver las cosas directamente, sin filtro, sin velos que te lo pidan, sin velos teóricos, empiezas a ver cosas. Y de pronto descubrí, cuando me he quitado velos, que lo único que he hecho ha sido quitarme velos, es que de pronto el rococó, esa cosa denigrada, kitsch, no sé cuánto, es una de las cosas más bellas que hay en el mundo. O sea, de pronto descubrí que el arte de finales del 18, que aparte me parece la época más interesante que ha habido en la humanidad, la ilustración, todo ese momento, es uno de los momentos más así, o sea, una especie de pequeña gabinete rococó es una obra de arte, eso sí que es una instalación, de verdaderamente, o sea, desde el suelo hasta el techo hasta la silla, todo es absolutamente increíblemente hermoso. Y pues que me lo hagan, o sea, que lo hagan ahora, que lo hagan, o sea, eso es lo que quiero, que me lo hagan, pues que son incapaces, o sea, es que hay que tener el convencimiento de que el movimiento moderno ha hecho que desgenere el concepto del arte a una cosa absolutamente mema, o sea, y fea, muy fea, o sea, hay 2 o 3 cosas que se pueden salvar, pero el resto es muy malo. O sea, horrendamente malo. O sea, y entonces, pues hay que decirlo, o sea, decir, mire usted, o sea, que es malo. Hay una cosa además, que yo no defiendo la pintura, o sea, así como esas cosas, yo no vengo aquí a defender la pintura por una de las cosas que yo nunca me he considerado pintor. O sea, yo he terminado pintando porque no me quedaba otro remedio. O sea, yo siempre cuando he hecho varias exposiciones que han estado itinerando por toda España, que se llama Guillermo Pérez Villarta, artífice. Yo soy artífice, hago artificios, cosas artificiales. O sea, cosas inventadas, cosas de esas. Y la pintura es que cuando yo resulta que de pronto, pues cuando yo tenía 20 y tantos años y de entonces estaba imaginando toda una posibilidad de diseño y de arte nuevo, de esas cosas, pues el mundo empresarial español, como si te he visto, no me acuerdo. Entonces, de pronto, después, ¿qué llega? Pues llegan los de Alquimia, estoy hablando de principios de los 80 y finales de los 70. Llega Alquimia, Milán, y eso los producen todos famosos. Y las cosas de Alquimia eran absolutamente una tontería comparada con las cosas que estaba diseñando un grupo de artistas de aquí. Pues eso ha pasado todo. Si yo me hubiesen dejado desarrollar mi arte, pues seguramente hubiese pintado muy poquito. Pero como no me dejaron, pues hay una cosa que es que como mi pensamiento no para, pues entonces me puse a pintar. Pero no es una cuestión, por eso te digo que la pintura, de una de las cosas que tiene, es que, porque no te queda otro remedio, o sea, a veces de hacer la cosa que pintar, o sea, o dibujar, o esas cosas, que yo cada día lo que más me gusta verdaderamente es el dibujo, o sea, pero como el dibujo la gente no lo aprecia, pero vamos, gracias. O sea, el problema es que hay que vivir de esto también, es otra cosa, todas las cosas, o sea, que si yo fuese rico, no sé, como que te digo, como Degas, ¿no? Que era riquísimo y entonces pintaba lo que quería, pues a mí me hubiese encantado ser riquísimo y haber hecho lo que me diera la gana. Como tú, Lautrec. Pues yo era un poquito menos así, pero vamos, Degas era Un poquito más pobre, pero bueno. pero esas cosas, ¿no? De pronto decir, pues mira, vamos a ver, yo quiero hacer, y entonces se hace eso. Se nombra mucho hoy día también lo del el cuento aquel de Andersen, ¿no? Del traje del emperador. Se comenta muchísimo últimamente. Eso de que el arte hoy es para personas muy inteligentes, muy preparadas. Mentira. Porque el hecho de, claro, que pase por nosotros delante el rey desnudo. Sí, pues yo me acuerdo, se atreva a decir, eso desnudo, eso lo dije yo en una mesa redonda que se hizo en la Galería de Fernando Vijandre en el año 84, me parece que fue, en la galería, y entonces me acuerdo que yo en vez de decir el emperador dije el rey va desnudo, rey va desnudo. Y entonces Borja Casani, no sé si sabréis, pues el dueño de la Galería Muy Arte, pero entonces era dueño de La Luna de Madrid y de una serie, y luego fue El Paseante y una serie de revistas que hubo, pues resulta que sacó al siguiente semana una camiseta que ponía el rey va desnudo, o sea que yo podía haber cobrado yo los copyrights. Yo podía habértelo adjudicado. Sí, pero que te digo que es una cosa que se lleva diciendo ya tanto tiempo, una serie de cosas que es tremendo, vamos. Me voy a callar porque si no voy a... Yo creo que hay que decirlo también, el único que
que vive de la pintura. Los demás, ninguno de nosotros vive de su... Hombre, yo he tenido la suerte, vamos, y esperemos, porque cada vez como está la cosa... ¿Qué tenemos que hacer para el pino? Porque hoy día es difícil. Yo nunca con la pintura ya, yo creo que va a ser... Mira, yo las primeras exposiciones, las podemos decir, las 5 primeras exposiciones individuales que hice yo no vendía absolutamente nada. Y yo como lo hacía porque me divertía por mi bien, pero de pronto llegó una exposición, que me acuerdo que fue en la Galería Buades, que no se sabe por H por B, lo vendí todo. Y de hecho, la Galería Buades estuvo viviendo de mis rentas durante un año. O sea, y entonces a partir de ese momento, pues vendí. O sea, hay una cosa muy tonta dentro del mundo del arte, pero es fundamental, que una gran parte de tu existencia en el mundo del arte consiste en la fama. Y entonces yo después de ahí tuve una serie de cosas, me dieron el Premio Nacional cuando era muy joven y una serie de rollos que me ocurrió y he podido, pues afortunadamente, vivir sin en el menor esfuerzo y haciendo exactamente lo que me daba la real gana. Porque una de las cosas que he hecho yo es que no hay cosa que más odie que el estilo. Mira, es una cosa que este artista tiene este estilo. Digo, Dios mío, qué malo. Es como Saura, ¿no? Todo el día con el mismo... ¿Me entiendes? Pues yo he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, ahora pinto así, ahora pinto asado. Y además hay otras cosas también que aquí has hablado mucho, tú has hablado del realismo. Una de las cosas que más he detestado yo en el mundo es el realismo. Es una cosa que no la soporto. O sea, ¿para qué vas a hacer lo que ya existe? O sea, es una cosa que siempre me planteo. Yo cuando pinto un vaso me lo invento. ¿Me entiendes? Jamás se me ocurre comprar ese vaso. Ya existe. ¿Me entiendes? Y entonces digo, oye, a ver si le pongo así un piececito que haga así y luego el bordecito puede ir ondulado y pues así, eso. ¿Me entiendes? Pero que el realismo es una cosa que nunca lo he entendido del arte. Yo siempre he dicho que Caravaggio fue uno de los que hizo de que el arte fuese dirigiéndose hacia un camino en que no me interesaba. Y en este momento, pues el arte va dirigido hacia un camino que no me interesa en lo absoluto. O sea, yo tengo clarísimo que no es que yo esté en otra posición así en contra de eso, que hay mucha gente que piensa como yo, que pues también estamos, a lo mejor nosotros somos la vanguardia en este momento. Evidentemente yo considero que en este momento yo soy la vanguardia, no son esos que están haciendo los que la documenta de Kassel y esas cosas. Yo lo encuentro eso tremendamente antiguo, de hace mucho tiempo. Bueno, yo cuando estaba en la escuela de arquitectura, mi gran combate era decir, mire usted que Mies van der Rohe es muy antiguo. O sea, pues no, o sea, seguimos tragando Mies van der Rohe por todas partes, porque lo que ahora se considera buena arquitectura son refritos elegantes, finísimos y maravillosos, pero de Mies van der Rohe. Pero a mí me sé, una volutita por allí y una cosa por allá me apetece, ¿sabes? Me lo pide el cuerpo, ¿no? O sea, bueno, yo diría que para hablar de belleza es fundamental hablar de contexto histórico. Es que no se puede hablar de la belleza si no es en un momento histórico dado. Y eso no lo digo yo. Ya el materialismo histórico, Brisson, por ejemplo, tiene un libro precioso donde habla de Giotto y no hay manera de entender a Giotto si no es en el contexto histórico en concreto, dominando los códigos doxológicos y estableciendo la adecuada relación entre el campo de la expresión y el campo del contenido. O sea, el hombre ha creado signos. Perdona que te interrumpa, solo un segundo. No lo creo. Absolutamente. A mí, yo adoro a Giotto y mi visión de Giotto no es la visión que se tenía en el siglo XIV de Giotto. O sea, mi visión es una visión de mi momento. O sea, es la misma visión en un principio que pudieron tener los metafísicos italianos que de pronto se fijaron en Giotto, pero no está viendo el Giotto del siglo XIV, estaban viendo otro Giotto. No creo que esa idea sea buena, es falsa. Cada época ve las cosas con los ojos de su época y se acabó. O sea, a mí en este momento, lo que te he dicho, Watteau, no me interesa lo que veían los señores del 18 de Watteau, estoy viendo lo que yo veo de Watteau y me fascina. Ya está. Entonces, llevando razón, todo signo se tiene que leer en su contexto, en el etos. Brisson habla del materialismo histórico, de lo que acabo de decir, que hay que dominar los códigos doxológicos y tal. Pero, por ejemplo, Hal Foster nos plantea una especie de historia retroactiva, basada en la acción diferida y en el parallax. O sea, lo que ha dicho anteriormente Guillermo, pues es correcto. Él ve la historia desde su encuadramiento
Para Freud era lo que es pues el trauma. Un trauma es capaz de producir luego, si se reproduce más tarde, otro trauma. Y se puede convertir, si tú has tenido de pequeño un trauma, te ha mordido un perro, pero si luego, cuando tienes 14 años, te muerde un perro más grande y te produce un dolor, recuerda ese primer trauma. Pues eso es lo que habla Hal Foster. La historia es, de este modo, una lectura en acción diferida y en paralax, desde el encuadramiento histórico del sujeto. Por lo tanto, si queremos hablar de la historia, de la belleza, tenemos que hacerlo desde el punto de vista del etos pragmático, del momento histórico. No es lo mismo la belleza para una persona que vive en el siglo XVIII que para mí. No es lo mismo la belleza para una persona que vive en África que para mí, o un australiano. Eso es de sentido común. Comprender la obra de arte desde este punto de vista moderna, pues es muy distinta a comprenderla desde el punto de vista posmoderno. Los modernos creen en que existe una belleza eterna, como he dicho, transhistórica, que existe una obra artística con una alta cualificación técnica, un producto bien hecho, que tiene un producto en el mercado, que el proceso artístico está basado en un artista, una obra de arte y un espectador, como dice Peter Burger o como dice Clement Greenberg, de mirada desinteresada, como decía Guillermo. Yo necesito eso, que me haga lo semillento que me haga eso, lo inesperado, o sea, lo alotópico, lo inesperado que es que cuando tú miras una obra te quedas así, te sorprende. Porque la obra de arte es retórica en sí misma, pero claro, lógicamente, leer la obra de arte desde el punto de vista moderno no es lo mismo que desde el punto de vista posmoderno, porque ahora estamos en otro cuadrante histórico. Ahora tenemos un sujeto que está en crisis, una cultura líquida, una posibilidad de leer la obra desde múltiples puntos de vista, desde Internet, desde la web 2.0, desde un sujeto que produce obra y al mismo tiempo es amateur, pero no desde el amateur, como decía Roland Barthes, que se destaca porque es torpe y no comunica la obra o no la expone. No desde ese punto de vista, sino desde el amateur que ahora le gusta comunicar las cosas porque tiene necesidad afectiva. Entonces ahí es donde está el punto de vista que yo veo, ¿no? De que el arte tiene que indagar en esos campos, en esos nuevos campos que se están abriendo. Internet, las relaciones, la afectividad que necesita, pero se está hablando de economía afectiva. Y eso es importante, a mí me preocupa mucho como artista. Pero claro, ya pasamos de la obra de arte como producto, como decía Borodilla, como un producto con un valor de uso a un producto con valor de cambio. Ya se especula con la obra de arte, yo conozco muchos artistas andaluces pues, que han vendido un cuadro por tal y ahora se ha multiplicado por 20. Lo vemos todos los días en televisión, cómo se está especulando con el arte. Entonces, lógicamente, hablar de belleza es hablar desde el punto de vista histórico. Y también hablar de belleza es también hablar de lo abyecto. Pero claro, el problema del sujeto y de un sujeto que está en crisis en la posmodernidad es también hablar de la abyección de la sociedad contemporánea. Hay algo abyecto en nuestra sociedad, porque hay gente que se muere en África. Para Julia Kristeva, lo abyecto es todo aquello que impide que el sujeto sea él. O sea, todo aquello que me impide a mí ser persona. Yo como persona quiero ser. Como decía Santos Zunzunegui, el sujeto ya no quiere ser solamente receptor, quiere ser enunciatario, quiere llegar a ser una persona y el arte te da esa posibilidad si se emplea creativamente. Se emplea creativamente porque tú lo que empiezas es a mirar la realidad oblicuamente, lo que yo llamo oblicuamente, en un pequeño libro que escribí, un ensayo, un libro de artista, la mirada oblicua es eso, es mirar la realidad desde otro punto de vista, no desde el punto de vista perpendicular, que es el que te obliga este mundo espectacular el que vivimos de Internet, en el cual la realidad la vemos así, y entonces terminamos todos como uniformes, como somos sujetos uniformados, todos vemos la realidad de la misma manera. Entonces el arte es esa posibilidad de mirar la realidad de múltiples maneras. Y una de esas maneras puede ser, por ejemplo, lo que hacen algunos artistas, decir, oye, que hay cosas que impiden que los sujetos sean ellos. La abyección, a mí no me gustan mucho los artistas abyectos, pero yo reconozco que esa otra posibilidad que se ha dado en el arte, que ese arte que no es que es desagradable, que es feo, que es a veces repugnante. Discúlpame un segundo, es que yo me estoy perdiendo un poco con toda esa historia. Yo, como estáis hablando casi como espectadores, bueno, no tanto, pero estáis hablando un poquito como espectadores o como analistas de arte o como críticos, yo no puedo extraer en ese razonamiento porque lo veo como pintor. Entonces estoy sintiendo que la belleza es algo como una explosión que se siente dentro. Es decir, tú lo has dicho antes, lo has hecho como una aspiración, ¿no? Como algo que te llega y de pronto te explosiona dentro. Esa es la belleza. Cuando se produce, no se sabe de dónde procede. No hay un análisis que en ese momento te descubra dónde está la belleza. Se te puede escapar en cuestión de segundos. Yo no voy a hacer una disertación teórica, ni mucho menos, porque yo quiero referirme más bien al trabajo que se realiza en el estudio.
El trabajo que se realiza en el estudio es mucho más sencillo, mucho más tapado. No se trata de hacer una propuesta cuando se llega a la sala. Una propuesta de un artista. Yo no me propongo nada más que vaciar un poco todos esos anhelos, todas esas historias que, bueno, son cosas secretas, son cosas que no tienen una explicación concreta. Ni Barthes ni el otro pueden explicarme a mí qué sucede en mi cabeza, qué sucede cuando yo estoy en contacto con esa materia. En cuanto a la pintura, es el único método que yo encuentro, el único medio que yo encuentro para sacar eso fuera. Eso no puede quedarse dentro. Es un proceso a veces doloroso porque, francamente, la pintura puede costar mucho encontrarse con uno mismo, o por lo menos darse de porrazo contra la pared cuando se trata de expresar algo, se trata de sacar algo sensiblemente, es decir, que hay que extraerlo de alguna forma para que... Y otras veces se vomita de una forma horrorosa. Cuando ese acto se produce, puede encontrarse uno con algo francamente bello y sentir un subidón de alegría, por ejemplo, como se puede sentir. Cuando se ha hecho algo así, se ha hecho algo bueno, se ha hecho algo de verdad. Es decir, que la verdad sí que existe. No existe en el realismo de la copia. Matisse lo decía así, la exactitud no es la verdad. Es decir, podemos llegar hasta la copia mínima. Ahora en el hiperrealismo se intenta, con la realidad virtual, se intenta sacar una copia exacta de la realidad, pero es que eso no es la verdad. La verdad está en otro estado de cosas. Está en un estado mental. Leonardo, y tú lo has citado al principio, ¿no? La pintura es una cosa mental, ciertamente, pero si no es a través de la acción, la pintura no puede ser una cosa que está ahí fuera. Se tiene que proyectar de alguna forma con la materia, se tiene que proyectar y también el espíritu. El espíritu es el que empuja, ¿no? El espíritu es el que empuja y ahí se produce esa especie de alumbramiento, ¿no? que llega a ser doloroso. Pero yo creo que yo lo siento así y lo explico así. Claro, referirse a tratados teóricos me parece muy ilustrativo, la verdad, me parece muy bueno, pero estoy de acuerdo también en que cuando notamos que esto se está desvirtuando un poco, cuando quieren que la pintura no sea, porque intentan taparla, cubriéndola de una serie de cosas, digamos, de antiguaya, que ya es conocido, ¿no? El hecho de que trabajar con un pincel, coño, qué herramienta más antigua, por favor. Incluso con el dedo también se puede trabajar la pintura. Ese ánimo, ese impulso que se tiene es irrefrenable. Cuando existe, yo creo que no hay que taparlo, ni cubrirlo con explicaciones. No se debe hacer, vamos, yo desde mi punto de vista no creo que se deba hacer eso de explicar exactamente lo que tú estás haciendo, o situarlo teóricamente en un determinado movimiento, o cubrirlo con un vestido de estilo precioso ni nada, sino que hay que dejar que esté así. Si no tiene que estar, yo me voy a encargar de que aquello desaparezca, pero si de verdad tiene que estar es porque salió, y de esa forma es como creo que se hace. El perfeccionamiento llega posteriormente cuando definitivamente empiezas a conocer qué está sucediendo y puedes controlar ese proceso. Bueno, no es tan bonito tenerlo todo controlado porque a veces cuando ya se tiene controlado es cuando tienes que empezar a pensar que, bueno, tendré que empezar desde el principio, ¿no? A destruir todo aquello que has puesto para que aquello se entienda. Es mejor no entenderlo también, ¿no? A mí me gusta una cosa que has hecho referencia. Hemos estado hablando mucho como espectadores. Es verdad, desde fuera, desde la barrera. Pienso que sí. La verdad es que como espectadores, lo único que podríamos decir, y me ha encantado como lo ha explicado Guillermo, es que el mundo es muy aburrido. Es muy difícil encontrarse un es acojonante ya en un museo, en una bienal. Todo está como demasiado masticado y todo te recuerda demasiadas cosas. Pero es verdad que lo que ocurre dentro del estudio es totalmente distinto. Y a pesar de todo, seguimos pintando. Partir de un lienzo en blanco. Esto me parece una de las cosas más bellas que puede sucederle a cualquier persona. Partir de una historia en blanco. Y todo el mundo que está aquí sabe de lo que estoy hablando, porque esto no es más que hilvanar una letra detrás de la otra para conseguir una palabra, y otra palabra con otra palabra casi pueden contar un poema. ¿Quién no se ha quedado parado, soñando, mirando a las galaxias, y en ese momento todo estaba transcurriendo de una forma única y distinta? Eso es lo que ocurre en un lienzo en blanco. Tienes una estrategia deliberada. Sabes a dónde más o menos puedes llegar. Empieza la acción. Y tal como se empieza, ya estás en el punto más distante de donde pensabas que podías encontrarte. Empiezan a abrirse puertas que no estaban previstas en ese guión mental. ¿Qué hacemos? ¿Las rechazamos porque no estaban en el guión? Y si las abrimos, ¿qué puede ocurrir? Empezamos a meternos en una especie de laberinto extraño, de árbol que se ramifica, y empiezan a surgir otras alternativas que jamás pensé que pudieran llegar a ese proceso del trabajo. Yo creo que el objeto artístico es una especie de
señal de que algo ha sucedido, pero lo más maravilloso es lo que ha habido antes, y esto nunca lo podremos sacar fuera, ni lo podrá entender el espectador, ni siquiera los historiadores. La historia del arte cuenta la historia de las cosas, pero no os podéis imaginar esa imposibilidad para llegar hasta este objeto. ¿Cuántos caminos se truncaron? ¿Cuántos caminos fracasaron en el recorrido de cualquier creador? Para llegar a eso que estamos viendo como objeto artístico, cuadro, escultura. Y esto me parece mágico, me parece bellísimo. Empiezas desde la nada y cuando te das cuenta tienes ganas de hacer pipí, tienes ganas de comer. Pero es que ha pasado 8 o 9 horas. O te llaman al teléfono, ¿pero qué te pasa? ¿Ha sucedido algo? Lo que ha pasado es que he entrado en un agujero negro que es fantástico y sin darme cuenta han pasado horas y mi mano apenas se ha movido del sitio donde quería empezar. Ese pánico inicial, yo no quiero que esto se me apague nunca. Esa manera de decir, hoy sé lo que tengo que hacer y empiezas todo preparado en el estudio, como el que tiene que preparar los experimentos y de repente, cuando ya está todo para empezar, llega ese vacío y ese temor. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la izquierda o por abajo? ¿Cuál es la primera mancha? ¿Cómo actuar? Sabiendo que puede haber una alternativa maravillosa o puede haber un espolón tremendo. A mí me suele ocurrir que trabajo varias piezas a la vez. Algunas son fluidas, son muy agradecidas, les doy las gracias. Todo va rápido, me enamora, me cautiva, me pongo nervioso, voy al servicio una y otra vez. Pero hay otras que se me enquistan. Yo le llamo las piezas quistes. Se me enquistan. Y además me emperro totalmente con esa pieza. Tiene que salir, dejo todo lo demás. Es una especie de falso sueño. Todo depende de esta pieza y tengo que rescatarla como sea. Con el paso de los años me doy cuenta que esta pieza tiene un mucho de mí que yo nunca sospeché que pudiera llegar tan lejos con una pieza como aquella. Pero hay un dolor permanente en todo este proceso. Este trabajo tiene unas pautas que no se pueden leer ni encontrar en un manual de arte. Cuando llegas a una facultad de arte te pueden dar todas las herramientas del mundo. Se puede pintar de muchas formas y con muchos elementos y con muchos procedimientos y técnicas. Pero claro, lo más dificultoso de todo esto es qué contar. Porque el cómo siempre uno encuentra los medios. Lo encuentra incluso en las manos de otro. Quiero que esto se haga así, llegas a un grupo de personas y estas te ayudan a contar de una forma o técnicamente. El problema es no enamorarse ni de la mano ni de la práctica, sino de la historia que se tiene que contar. Y al final, fijaros de lo que estamos hablando, al final un pintor no es más que un contador de historias. Alguien que hace que el mundo sea apasionante para sí mismo. Un día y otro día, un año y otro año, y así te haces mayor un día y al final que lo que tienes, nada, fue el placer de acometer una aventura que no nos llevaba a ningún sitio. Con suerte se vendía algo. Bueno, ya la verdad es que podemos decir hemos sido victoriosos, hemos triunfado en vida, ¿no? Porque estamos aquí, contándolo. Y estamos trabajando en trabajos paralelos, y estamos dando clases, pero también todo esto nos cautiva. Si no, estaríamos solos pintando. Y yo me alegro que Guillermo hable con franqueza, la pintura me atrapó. Bueno, es que nunca sabe uno cuando llega todo esto. Yo jamás dije en casa voy a ser pintor, pero es verdad que mirando atrás me doy cuenta de que lo que me encantaba es que el sábado llegara mi padre con una cartulina blanca. Ese era mi iPad o mi maquinita. Y me ponía a dibujar soldaditos. Y dibujaba más rápido que mis primos mayores y que los vecinos mayores porque me encantaba. Era zurdo, yo me ponía en la izquierda, el otro se ponía en la derecha, hacíamos una batallita y aquello era apasionante. Y ahora le digo a los niños, me dedico a algo por lo que de vez en cuando me pagan por ello. Y lo que hago es soñar, como tú lo estás haciendo ahora. Este es un trabajo único. Y es posible que la pintura como ingrediente, como soporte, que es de lo que hoy se trata, cada vez adolece más en las finales de arte. Es difícil encontrarse pintura. Bueno, pues quien os habla piensa que la pintura es tecnológica, la pintura es innovadora, y no digo que la pintura tenga que tener un solo cable. Guillermo, Fernando o Francisco, cuando trabajan, lo hacen desde un punto de vista que me parece único. Y el artista lo que hace es buscar caminos que solo le pertenecen a él. El artista tiene que ser un ser individualista y egoísta. Después seremos narcisistas, queremos gustar a todo el mundo, queremos que nos compren, pero todo lo que empieza de verdad en el estudio, si es de verdad, empieza desde la más estricta soledad. Y las ideas necesitan secreto, necesitan cuidarse y necesitan tiempo. Es difícil ser pintor sin tiempo, pero es posible ser pintor sin dinero. Se intenta una y otra vez, se pinta de cualquier forma. Cuando tú vas a una cueva de estas en medio de la naturaleza y hay una mano, yo soy o yo existo, ya eso me parece el acto más fundamental y prioritario de una persona en el mundo. Nada de lo que yo hago está para prevalecer, pero es que está siendo maravilloso. Miro hacia atrás y resulta que mi hijo me pregunta, papá, tú es que eres un tipo feliz, ¿tú por qué eres tan feliz? Pues es que estoy tratando de hacer todos los días lo que quiero, fracaso constantemente. Ser pintor de alguna manera me ha ayudado a ser un fracasador profesional. Un fracasador que a pesar de fracasar sigue al día siguiente yendo al estudio, a pesar de todo. Ya no vendo,
Ya no tengo galería, ya no hay cortejo. Ahora es tráeme algo más de lo mismo de hace 2 años. Hace 2 años estaba yo en otro sitio y la mente estaba en otra parte. Soy incapaz de volver a ese estado natural. Ahora ya no sé hacer las cosas y, sin embargo, sigo deseando volver al estudio, a pesar de todo. Porque de la pintura se siente una necesidad, pero yo no siento necesidad de hacer una instalación, por ejemplo. No se me ocurre, oye, que tengo unas ganas de hacer una instalación, no se me ocurre. Bueno. Es decir, lo que siento necesidad es de eso, es de pintar, de estar en contacto con la mente, del olor, del tacto. Bueno, pero menudo rollo. Claro, pero de escribir un proyecto no tengo ganas, eso no lo necesito. Mira, cuando yo comencé en el mundo del arte, además ya he comenzado dentro de lo que cabe bien, o sea que no, una cosa de esas, yo hacía instalaciones, yo es que era moderno. Instala que algo queda, ¿no? Eso no, vamos, era modernísimo, vamos. Pero tus obras son instalaciones. Tus pinturas, tus cuadros son auténticas instalaciones. Son instalaciones pintadas. Pero eso lo he dicho yo muchas veces. Pero entonces las hacía, ¿sabes? Esas cosas. Pero a raíz de lo que tú decías, que decías que hay a veces el tema, pues ya hay un tema muy recurrente en mis obras que es el estudio. O sea, el concepto del estudio, porque para mí el estudio representa mi cabeza, o sea, es realmente... Y una de las cosas que donde he dicho, el enfrentarse a un lienzo en blanco, pues yo en mi vida me he enfrentado a un lienzo en blanco. O sea, el proceso... O sea, hay un momento que te he dicho que para mí el dibujo cada día es más maravilloso. Entonces estoy un día andando, estoy en la siesta, estoy mirando el cielo y de pronto hace ¡paf! El inicio de la idea, o sea, el inicio de una idea. Y entonces ahí empieza el proceso, empiezo a hacer un garabato, unas cosas, y entonces esa idea, dice, pues estos se entroncan con no sé cuánto. Voy a mi internet, que es mi biblioteca, que es mucho más bonita que una pantalla, muchísimo más bonita. Y entonces cojo los libros sobre los temas, los voy viendo, se van poniendo así todos, o sea, pues eso está consultando como 7 imágenes al mismo tiempo. Eso me hace que mi cabeza siga dando vueltas, entonces empiezo y hace y la imagen se va conformando. En este voy a utilizar esta iconografía que se refiere a este fulanito de tal que viene de aquí y viene para allá. No sé cuánto, voy haciendo el gran laberinto que se va mezclando una cosa con otra. Bueno, hay una cosa que yo lo he dicho, bueno, esta mañana se lo he contado a la hora de la comida, esas cosas, que la mayoría de la gente, bueno, cuando digo la mayoría es como en un 99% de la gente no tiene ni puñetera idea de que van mis cuadros. O sea, solamente gente de una enorme cultura, o sea, llega a entender lo que hay allí metido porque son, o sea, el laberinto cultural más complejo que se te puede imaginar. O sea, pero esas cosas que hace referencia de la referencia. Y hay una cosa que dije hace muchísimo tiempo, lo dije con una manzana, vamos a decirlo con un vaso. Dice, no es lo mismo un vaso de Cézanne que un vaso de Zurbarán. Si tú pintas un vaso como Zurbarán, estás diciendo una cosa de ese vaso que es muy distinta del vaso de Cézanne. O sea, y lo mismo puedo decir, no sé, de Lichtenstein o de lo que sea. ¿Me entiendes? Que la manera de estar representado está contando cosas y eso forma parte de una historia que se enlaza con otra historia, que esa historia además puede ser una iconografía. De pronto aparece, que te digo yo, un corderito por allí. El corderito significa el cordero místico. El cordero místico es la víctima propiciatoria. La víctima propiciatoria es el artista que se entrega. O sea, todo eso empieza, pero todo eso está allí metido y todo eso es en mi proceso de estudio. O sea, lo que ocurre en el estudio. Y cuando, claro, todo eso al final empiezo con mi rollo de la geometría, empiezo a ordenar todas esas ideas en una geometría perfecta. Y cuando llego al lienzo, está todo metido en un boceto, normalmente a escala 1:5, pero así a escala 1:5, y entonces ahí se dibuja. Y entonces empieza la segunda batalla, porque me acuerdo un día hablando con José Antonio Álvarez, el director, dice, y tú pierdes muchísimo tiempo dibujando, pero que no pintas directamente. Y dice, ay, hijo mío, por una cuestión que a mí me gusta mucho la pintura en sí misma, si yo tengo que estar entreteniéndome en la pintura y saber qué es lo que estoy representando, pierdo mucho tiempo. O sea, yo lo que quiero es saber lo que voy a representar y ahora vamos a ponernos a pintar cómo vamos a representar eso. Y entonces ya me olvido del dibujo, me olvido del esquema y vamos a pensar en pura pintura. O sea, y entonces, eso es una idea que es relativamente reciente, ocurriría hace unos 10 años. Pues a partir de 10 años, de pronto, mis cuadros empiezan a estar relativamente bien pintados.
relativamente, claro, porque es que nosotros pintar, o sea, en el siglo XXI no se sabe pintar, o sea, pintaban los pintores victorianos, y eso los académicos de Francia, de la Academia de Francia, esa cosa que horripila tanto, esos pintaban. Nosotros no tenemos ni puñetera idea de pintar. ¿Por qué? Porque pintar empieza como a los 6 años. A los 6 años empieza a aprender a pintar, y entonces normalmente tú no eres pintor de nada, sino has sido seguramente tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, y entonces todo eso han sido genes que tú has tenido, y entonces llegaban allí y se ponían delante como charlando, oye fulanito, y después pues está, no sé, la familia Tiepolo, digo la familia Tiepolo, por poner, de decir, pues que claro, que esos eran genes y genes de pintura, y se ponían charlando allí en el techo, oye, no sé cuánto, y sale esa bóveda de Tiepolo que te quedas loco. Pues eso es lo que pasa, es que hoy en día pues no, o sea, la pintura está pocha. ¿Por qué? Porque es pocha, o sea, directamente, o sea, no sabemos pintar, tenemos una... Sí, como un esfuerzo sobrehumano, tú intentas, pero saber pintar, no sabemos pintar, o sea, para nada. Yo lo que tengo es una idea muy clara de lo que, o sea, yo ahora que estoy viendo la pintura, por eso te digo, de pronto puedo mirar, no sé, digo, a Chardin, es un pintor, me parece extraordinario, es increíble, exquisito, además no puede, pues entonces, gracias a que miro los Chardin, que hicieron una exposición en el Prado, no los veo en reproducción, sino de verdad, pues empiezo a decir, ay, pues podría yo intentar hacer algo así. Pero claro, eso lo estoy diciendo con 65 años. O sea, ¿me entiendes? Que solo tenía que haber dicho con 6 años. O sea, y claro, y al llegar a los 65 tú hacías así. Maravilloso. Y ese también uno de los problemas que vivimos. Ya resulta que como de pronto todo eso ha desaparecido esa cosa absolutamente maravillosa que eran las artesanías de algún modo que van de padre a hijo, hijo padre, pues entonces pues de ahí salen muchas cosas, ¿me entiendes? Pero si no, resulta, ¿cómo te vas a poner a pintar y que te salga una maravilla? Pero si no tienes ni puñetera de pintar, ¿se me entiende? No tenemos, no había nada más. Y lo que te enseñan Bellas Artes, eso es como para cogerlo, ponerlo esto en el paredón y fusilarlo. Es una cosa verdaderamente terrorífica. Es una cosa que digamos, yo además, yo te dije, que ya le dije antes, yo no he hecho Bellas Artes porque no se me ocurrió. Yo me acuerdo que en mi escuela estaba aquí, la Escuela de Arquitectura, aquí la Escuela de Bellas Artes. Yo miraba la Escuela de Bellas Artes desde la ventana donde estaba diciendo yo, que yo ahí. Mi madre lloró, ¿eh? Cuando dije voy a estudiar Bellas Artes y no te gusta Derecho, decía mi madre. Veía salir gente muy rara, decía ella, de la facultad. Pero yo no, lo de Bellas Artes nunca me pareció, me daba como grima, ¿sabes? Pero en algún momento el lienzo está en blanco, ¿eh? Sí. Hombre, cuando digo... Los dibujos están preparados. Sí, pero igual, yo si cuando miro el no... lienzo en blanco sé perfectamente lo que voy a hacer. O sea, sí, claro. Él se refiere al lienzo en blanco cuando a lo mejor otros estamos ya en otro recorrido, pero ese punto cero, yo me refería al punto cero, da igual si eso del lienzo en mi caso... Es la cabeza, para mí es el punto cero. O sea, que te diga la primera idea, el primer germen, la primera cosa. ¿Y no crees que la pintura se parece como un espejo a quien la pinta? Es que desgraciada o positiva o afortunadamente eres tú el que la hace. O sea, yo siempre he dicho que me dice la gente, tú tienes un estilo reconocible. Veo un cuadro y digo, pues ¿qué haré yo? Y entonces me di cuenta un día que es que lo hago yo. O sea, es que desgraciadamente el estilo son tus defectos. No es tus virtudes, o sea, claramente. O sea, el problema es que desgraciadamente tú eres tú. O sea, a mí me encantaría un día pues poder pintar, no sé, como verme y al día siguiente poder hacer un fondo como Rocco y saberlo hacerlo perfectamente las dos cosas, ¿no? Pero como no, pues no, ¿me entiendes? Esa es la historia, son defectos, o sea, no puede. Pero el problema, yo te digo que ese problema es que yo pienso además que hay épocas... Yo no creo en nada, pero vamos, siento en una cosa, que la palabra sentir no es lo mismo que creer, ¿no? Siento una cosa, siento que el espíritu de la época es una de las cosas más importantes, lo digo siempre, no se sabe lo que es el espíritu de la época, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de eso, que tú coges una foto y dice 1954. O sea, de una señora pues así, que a lo mejor es tu tía, y dice 1954. O sea, es que la época nos imprime de una manera absoluta y total. Es el contexto del que hablaba Francisco de sí, claro. Sí, es una cosa, pero que es imposible eludirlo, ¿no? O sea, hay una cosa que siempre he dicho yo, que para que vas a intentar ser moderno. Si haga lo que hagas, eres moderno. O sea, ¿me entiendes? Tú haces así, es una cosa hecha
en tu época, en tu instante, ese es moderno, ¿no? Y entonces hay una cosa que yo creo que ha habido momentos en que el espíritu de la época hacía que la gente pintase bien. O sea, yo es que cuando miro la pintura del 19, que es una pintura que desde hace un montonazo de años estoy mirando con verdadero apasionamiento, o sea, no la pintura, no el impresionismo, que me parece que cada día me parece más chorra, ¿eh? O sea, lo tengo que decir, vamos, si no es esa pintura denigrada, no sé, los nazarenos, los prerrafaelitas, los orientalistas, todo eso que se sabe, eso bueno, pues esa gente es que pintaba, que era la leche. O sea, y entonces, ¿tú eres capaz de pintar un cuadro como la Ofelia? O sea, ¿sabes cuál es la de Millet, ¿no? La de Millet, que es una cosa que es que yo no sé pintar un cuadro como la Ofelia. De todas maneras, Paco Molina me dijo una vez que el arte era un sismógrafo del momento que nos tocaba vivir. Y nuestro momento no es el momento de la pintura, desgraciadamente. ¿Por qué estamos hablando aquí de la muerte? Pues porque resulta que el espíritu de nuestra época es tecnológico, punto. O sea, es lo que nos ha tocado vivir. Y hay una cosa también que lo quería haber dicho antes, cuando tú estabas hablando de una cosa que venía de ella, que es que resulta que ¿por qué la obligación de tener que ser una persona de mi época? Si yo claramente que soy una persona de mi época no me gusta, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que seguir adelante con algo que me gusta? Una de las cosas que yo estoy pensando que mi estudio es mi fortaleza. Claro. O sea, y yo, una de las cosas, por eso también me leo los tochos, me leo esas cosas, quiero saber cómo es mi enemigo para combatirlo. O sea, lo tengo claro porque a mí, o sea, claramente no me gusta el momento que estoy viviendo y el futuro me parece de un oscuro espantoso. Totalmente. O sea, y entonces yo lo que estoy intentando es dejar de algún modo, como te digo, una fortalecita donde está contenido un pensamiento que puede servir a otra gente que también hará su fortalecita, porque evidentemente el mundo presente me parece verdaderamente desnegable, es la cosa más espantosa que hemos vivido. O sea, la sociedad presente es horrenda, espantosa. A todos los niveles, y la sociedad tecnológica es de las mayores aberraciones que he habido en el mundo, porque vamos, estaba leyendo yo que era, un libro de Jung, han sacado el libro rojo de Jung, que es un libro alucinógeno, y entonces había una de las cosas que decía Jung en los primeros capítulos, así, que decía que uno de los problemas psíquicos más gordo del hombre en aquel momento que estaba escribiendo eso, que debía ser en los años 30 y tantos o por ahí, era que el ser humano no ha sido capaz de adaptarse a las modificaciones que ha habido en la sociedad. O sea, tú imagínate a la velocidad, o sea, yo recuerdo perfectamente cuando el primer teléfono móvil, que era un chisme así, y lo que es ahora. Yo no tengo móvil. ¿Por qué? Desde el primer momento dije, eso es malo. Pero claramente, o sea, yo no tengo ordenador, porque dije desde el primer momento, eso me absorbe. O sea, yo no es que vea que el ordenador sea malo, es que mi tiempo es mi tiempo, no el tiempo del ordenador. Todo el mundo se mete allí y ya... y de pronto se ha dado cuenta que se ha pasado la tarde entera. O sea, y entonces esa tarde entera no me interesa nada más que realizarlo en lo que a mí me interesa. O sea, porque tengo que aceptar la época que vivo. Pues no la acepto, no me da la gana. O sea, ¿me entiendes? En este momento yo soy realmente, pues, lo que se llama un antisistema, pero no es el antisistema que dice la gente. Yo soy antisistema del antisistema, porque los antisistemas, eso que dicen, son también memos. O sea, porque o sea, la verdadera bombas que tienes que poner en el sistema son de otra clase, son bombas culturales, y entonces esa cosa, es decir, de eso el escéptico emocional. Por ejemplo, yo creo que no es necesario escribir sobre la pintura porque tu mensaje está en la pintura. Tú ahora mismo te estás expresando como lo estamos haciendo todo un poco, de manera que ponemos un poco en tela de juicio nuestra posición, ¿no? ante el mundo moderno, ante el mundo antiguo, ante la pintura y todo. Pero no es necesario, ¿no?, marcarse con una especie de manifiesto como se hacía antes para defender la posición. Eso evidentemente es lo que hizo lo que es el origen del movimiento moderno. Ya sabemos cómo es el movimiento moderno, que empieza a principios del siglo XX y se acaba en el año 60. No es en mejor posición, sino todo lo contrario. Pero es que me entiende que ya sabemos... un manifiesto. Mira, hay unas cosas que son la ley del experimento. O sea, sabemos cómo... O sea, si fuese una cosa que se está iniciando ahora, pero sabemos cómo ha sido todo ese experimento, a qué ha desembocado.
Pues yo digo, yo no voy a repetir el mismo sistema, vamos a hacer otro experimento de otra clase, vamos a plantear otro experimento. Pero no podemos saltarnos esa época que nos ha precedido, es imposible No, saltarse. no, está ahí detrás, pero no la voy a seguir, pero no lo voy a seguir. O sea, exactamente, yo no lo voy a seguir. Pero no somos continuadores, yo no quiero decir, la pintura, por ejemplo, no tiene que ser continuadora de ningún movimiento. Esa es otra de las cosas que la gente... No es lineal. La gente se cree con verdad, como una verdad esa, que es una mentira tremenda. El arte no es darwiniano, o sea, no es una evolución, es mentira. O sea, el arte es cambio. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo en que totalmente, es cambio. Y además hay... Y uno de los cambios fundamentales, o sea, de las leyes del cambio fundamental, es una cosa que todo el mundo te lo dices así, es el aburrimiento. O sea, el ser humano se aburre. O sea, yo siempre he dicho que el origen del arte... O sea, el primer arte que hubo fue en una gruta donde sea oscura, aburridísimo, no poder, y como no sabía qué hacer, que estaba allí porque no se había inventado nada para poder hacer nada, se le ocurrió hacer esto. Primer arte. O sea, de ahí nace la música, de ahí nace la danza, de ahí sale y ahí empieza todo el mundo, el arte. ¿Y por qué? Porque se aburría como una ostra. Si es que de todas maneras, has estado a punto de engañarnos, ¿eh? Sí. Has estado a punto de convencernos de que esto es un desastre, pero lo que estabas tratando de decir era justamente lo contrario. Quien nos habla es un altamente enamorado de la vida, si no, no podría ser de la forma que es. Y por tanto, si se está enamorado de la vida tiene que ser maravillosa. Sí, hombre, no te creas que tú, porque ya empiezo ya a estar como un poco como harto de algunas cosas. Y no, pero lo que no me gusta es la época como tocó, o sea, la época final que me ha tocado vivir. O sea, para mí, los años 50 y 60, que afortunadamente he vivido, y los principios de los 70, me parece uno de los momentos más bellos de la humanidad. Yo creo que los años 60... Y yo en los años 60 todavía no era el jovencito que lo fui en los 70 y esas cosas. No, los años 60 fueron acojonantes. O sea, verdaderamente es un momento, no sé, los que lo hayan vivido de verdad, aquello, es que no te puedes imaginar, es la sensación esa de pronto el día que salió Vogue con una portada de señoras vestidas a par. ¡Oh! Eso fue de una belleza, de pronto, pues, una foto de Abedón con dos chicas vestidas a par. ¡Ah! Bueno, ¿me entiendes? ¡Guau! ¿Y qué ahora hay? ¿Qué revista de moda puede haber? ¿Qué Abedón hay ahora que de pronto saca una chica que dice... ¡Ah! Muy selectivo, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué te digo yo? El revólver de los Beatles. O sea, ¿quién hace un álbum como el revólver de los Beatles que lo sigues escuchando? ¿Cuánto? 30 años o 30 y tantos después. Y dice, pero si esto canción por canción es una joya. O sea, y de aquí salen montones de cosas. Esto puede evolucionar para acá, esto puede evolucionar para allá. Pero es una cosa, si vamos como el otro... ¿Quién hablaba del tema de la conferencia esta que di allí en las Atarazanas cuando puse Tomorrow Never Know, que es una canción del álbum del Revólver, donde por primera vez, y sin que... Porque eso entonces la música pop era una cosa... ¿Me entiendes? Y de pronto un señor empieza a coger y pone cintas al revés. La batería es un loop de cinta, porque entonces no existían ordenadores, y entonces es una cinta cogida por los dos extremos, pegado así, metido en un eso. Entonces, que no es Ringo estar allí dándole, no, es una cinta que está rodeando, ¿no? Y entonces de allí la voz de John totalmente. De pronto eso era el año 66. O sea, lo que está ahora como lo más moderno, en el año 66 estaba hecho. ¿Me entiendes? Pues por eso de pronto vives en la vida y dices, Dios mío, a ver, pero de pronto te quedas alucinado. Eso, sí, hemos hecho un rascacielos que tiene 500 metros de altura. Sí, pero mire usted, el edificio Chrysler es más bonito. O sea, así cosas de esas. Que dice, bueno, sí, a ver, prodigios tecnológicos, miles. O sea, pero, ¿qué? ¿Me entiendes? A ver, ¿qué? O sea, que me digan algo. ¿Sabes? Y a mí todo ese rollo de las tecnologías, esas cosas me encantan, porque no hay cosa que a mí me interese que las estructuras geométricas, y tú metes en el ordenador y ahí te sale lo que yo a lo mejor dibujando puedo estar 7 días, ¿no? Pero seguramente los 7 días de un trazo como ligeramente, ¿sabe?, tembloroso, y que tiene al final un gustito.
Bueno, yo, ingenuo de mí, había hecho un guión aquí que me alegro un montón, además, de que no haya hecho falta, porque creo que ha sido hasta ahora la mesa muy dinámica y se han dicho cosas muy interesantes y muy bellas, además, ¿no? Y me parece que, en fin, hasta ahora ha estado maravilloso. Lo que sí me gustaría también ahora es darle la palabra al público, a los que estáis ahí. Tenéis la ocasión, los que queráis, de dar vuestra opinión o de preguntar lo que os parezca. Así que si alguien quiere arrancarse. Yo me gustaría, si te parece, hacer un comentario. Yo tengo la fortuna y la desgracia de haber vivido la escena dentro, fuera. He sido actor, he sido gestor, he sido el que colocaba los focos. Quiero decir que me ha tocado vivir como pintor, también trabajé por una colección, viví el mundo del coleccionismo y lo que hallé fue un mundo mercantilizado, un mundo distante, un mundo frío. Cuando llega la crisis y me dice la gente joven, Paco, he dejado de pintar porque ya el programa Iniciarte no me está pagando, y le digo, cómprate un blog de dibujo. No se puede dejar de crear solo porque la administración no paga. Es verdad que ha habido un boom en este contexto del espectáculo donde todos hemos estado bien avenidos. Lo que yo siento es que, bueno, a pesar de todo, quedan los que tienen que quedar, en todos los sentidos, ¿eh? Al final, esa criba ha sido devastadora, sin duda. Y a lo mejor tenemos lo que nos merecemos. Se nos olvidó en algún sitio la pasión de todo este trabajo, de esta manera de mirar el mundo de una forma contradictoria y disonante. Yo creo que esto no está perdido porque hay gente que sigue a pesar de todo peleando y buscando cosas, pero es verdad que esto hay que volverlo a recuperar en las aulas, en los niños. Hay que recordarle a los niños que la creatividad es una forma de vivir y una forma de estar en el mundo y que es necesaria, además ahora más que nunca, y hay que ir a las escuelas de bellas artes y a las escuelas de arquitectura y volver a recordar que esta es una forma de estar en el mundo que es apasionante, que maneja las manos, que maneja los recursos, pero lo importante es estar viviendo en un mundo al que tú perteneces. Eso yo creo que esto es fundamental. Yo me alegro porque todas las instituciones que se han venido abajo, donde la cultura se notaba que era un ingrediente, un complemento para seguir saliendo en los medios de comunicación, la cultura va a seguir prevaleciendo, entre otras cosas porque creo, lo primero es que hay que hacer un gran diagnóstico de la situación. Todavía estamos casi en el rebufo y hay que pensar que qué nos queda. Y nos queda un público más preparado que nunca, un público que sabe lo que no quiere. Hay un grupo de francotiradores que prevalecen en el mundo de la creación, que son los que conocen y los que saben que esto, a pesar de todo, seguirá siendo y existiendo. Hay una intermediación que se ha venido completamente abajo y ahora nos están demostrando con pequeños proyectos, con proyectos colectivos, con microexposiciones, con microhistorias, que se puede contar una historia verdadera y apasionante sin necesidad de estar en los museos. Y hay un mercado que sigue diciendo, aquí estamos como valor seguro, pero es valor seguro para personajes relevantes. La gente joven ahora está buscando otro modo de llegar a la financiación. Somos culpables, sin duda, pero estamos vivos y estamos aquí. Pero un poco más que la Escuela de Bellas Artes, recordando lo que decía Guillermo, los grandes centros de artesanos, como Viena, todo lo que parte de Viena, los grandes artesanos ya salen de la Escuela de Artesanía, otra cosa que no saben. Cuando yo estaba en primero de Bellas Artes, Paco Molina, a mí me marcó muchísimo la figura de este personaje que apareció por Sevilla, murió en el año 93, pero a mí me marcó, yo estaba empezando mi trabajo y mi manera de hacer las cosas, llegó invitado por una serie de profesores por un concurso de pintura a dar una conferencia, y Paco Broca, que ve una pieza suya desde aquí, si no me equivoco, puede ser, de un artista sevillano, Paco Broca, comentó que, Paco, ¿qué podemos hacer en una facultad como la nuestra? Y a Paco se le ocurre decir delante de doña Carmen, de Paco Arquillo, de todo el grupo, de todo el colectivo de profesores de viejas instituciones que había dentro de la casa, dice, poner un candado muy gordo en la puerta de la facultad y poner una bomba dentro con todo el mundo dentro. Yo sé que hablaba metafóricamente, pero tenía mucho de verdad. Estas cosas se tienen que... Para empezar, yo estudié una carrera que se llama Bellas Artes.
Es que me da hasta un poco de corte de sacar el nombre fuera, cuando ahora han cambiado los nombres, ya no se llaman museos, se llaman centro, y seguimos todavía trabajando el concepto, no sé, de una belleza decimonónica y desfasada. Y el tío de Bellas Artes tiene que saber pintar, pero también tiene que saber buscar un campo para su pintura, y tiene que saber hablar de pintura. Es que los pintores hablan muy mal de su trabajo, y tienen que saber... Ya trabaja, encima tienen que hablar bien del trabajo. No, Cuesta yo menos creo que es hablar del importantísimo. tuyo, de otro. Yo he dicho al inicio de las primeras cosas, el problema es que los teóricos están hablando por nuestra lengua. Es verdad. Gran parte de todos los problemas que tenemos en el arte de ahora viene del mundo del teórico. ¿Quién es ese personaje odioso que ha nacido en los últimos 20 años que se llama el curator? Ese personaje que se cree que él es el Espíritu Santo iluminando a los artistas. Este artista lo ilumino yo, pum, y lo coloco ahí. Pero ¿quién es ese señor? O sea, ¿quién? O sea, ¿me entiendes? Eso en todo caso es un señor que te puede tener buen ojo, pero se acabó. O sea, el arte, o sea, el problema, y lo llevo diciendo desde hace años, el problema es no que puede ser que los pintores no saben escribir, ese no es el problema. no es que O no que saben, expresar. hombre, saben escribir, El por pintor ejemplo, tiene que pintar saben mejor, poner una tiene que letra pintar detrás más. de otra, y entonces el problema, o sea, eso escribir es poner una letra detrás de otra, y entonces lo que tiene que tener muy claro es sus pensamientos. Si tienes claros los pensamientos, los puedes escribir perfectamente. El problema es que no tiene claros los pensamientos. Ese es uno de los problemas, una de las cosas que tiene que enseñar las supuestas escuelas de Bellas Artes, que yo pienso que tendría que ser otra cosa, es saber enseñar a pensar. A pensar supuesto, en el mundo pero la del pintura arte. se defiende pintando, no se no defiende existe, escribiendo. no existe el artista. O sea, un buen artista, un artista realmente bueno es un artista culto. O sea, el No buen estoy negando- salvaje no estoy es negando la una cultura. mentira como un templo. No estoy negando la cultura ni la preparación, ni mucho menos. Eso Pero- que llega a Cibagüe, se encuentra un pastor que está allí y que resulta que es Giotto. No, Giotto estaba desde los 3 al 3 Tú años hablabas antes, brincando. no Muy podemos bien, me perder el encanta. tiempo o gastar demasiado tiempo escribiendo cuando podemos estar en el estudio trabajando mucho más, Pues mucho mira, más intensamente la yo- pintura, con más profundidad y con más fuerza. Si Yo cabe. O sea que- escribo todos los textos ¿entiendes? de mis catálogos desde el año 73. 73, ¿eh? Porque todos los críticos se han peleado contigo. No se han peleado conmigo, se han peleado porque no los dejo escribir, no los dejo que opinen sobre mí con palabras que no son las mías. Yo sé perfectamente lo que pienso, lo que digo y lo que cuento en mis cuadros. Yo lo pinto, o sea, lo escribo, todo. Y entonces eso es la historia, que es que resulta que el problema es que hemos logrado crear una cohorte de artistas, o que le llaman artistas, que son memos. No puede ser. O sea, el artista tiene que ser una persona absolutamente revolucionaria en todo su momento. Usted viene, no, yo sé más que usted. Usted, señor curator, usted va a organizar y a poner los focos y en esas cosas. O sea, que yo sé perfectamente lo que quiero y cómo lo quiero. O sea, no, es que es realmente terrorífico. Yo estoy, en fin, yo estoy de acuerdo con Guillermo en ese punto de que el artista tiene que saber defenderse. Yo lo que no haría, en fin, yo me dedico a la educación, trabajo con alumnos en la universidad, pero también me dedico 20 años a la formación del profesorado por toda Andalucía y he tenido esa posibilidad pues de escribir, de publicar libros de textos para los alumnos. Cuando estoy en mi estudio, pues yo no sé, yo la verdad, yo no sé qué soy, si soy pintor, soy dibujante, doy clases de dibujo y me encanta el dibujo. Y yo siempre estoy de acuerdo con Guillermo, que primero está la idea ahí. Y yo necesito a veces escribir, pero no obligo a que nadie escriba. Leonardo escribía, pues no sé, pues ya lo he dicho antes, pues Malevis, pues igual, o pues Kandinsky pues escribió Punto y Línea sobre el plano, con la escritura en el arte, Han Hake pues ha escrito también, los artistas conceptuales también, pues hay mucha gente que escribe y otros que no. Entonces, pues yo no veo la cuestión ahí, yo veo que el artista debe expresar y utilizar todos los medios que estén a su alcance, este y el otro, y que cada uno tenga la libertad de coger el que más le guste. A mí me gusta, por ejemplo, hacer un collage. En mi clase le enseño a mi alumno a pensar, no a copiar la lámina, y yo considero que los estudios de Bellas Artes son un fracaso, porque yo los recibo luego en la facultad, en el máster, y es horroroso que mis alumnas que están en bachillerato de arte sepan más que la alumna y que diga, no, es que si no se pinta no es arte. Se lo digo a una compañera, a una alumna mía que está en segundo, que tiene 18 años, la hunde, porque la criatura está sintiendo el arte con una fuerza y es un arte autobiográfico. La tengo este año hecha polvo. Y Francisco, mira que no me han colocado el cuadro los alumnos que tú tienes en el máster. Digo, ¿por qué? Bueno, dice que yo no hago arte porque como yo no pinto, pero yo estoy contando aquí la experiencia que he tenido con mi madre. Digo, pues tú sigues haciéndolo ya, que lo estás haciendo muy bien.
Tú pintas la realidad como quieras. Si quieres emplear collage, lo haces. Si quieres emplear el decollage, lo haces. Si quieres emplear un texto y pegar cosas luego, lo haces. Porque también lo han hecho los artistas. Pues yo utilizo todos los medios que estén a mi alcance y yo no sé qué soy. Yo tengo allí el estudio de fotografía, al lado tengo los materiales de escultura, yo no sé si soy, y a veces tengo que ser pues de fontanero, porque los artistas lo hacemos de todos. Todos esos medios complementan un lenguaje que tiene toda una potencia, todo un contenido y una profundidad, que es el lenguaje de la pintura. Ya es un lenguaje en sí. En realidad es un lenguaje en sí. Lo que pasa es que hay mucho analfabeto de la pintura que no sabe leerla, no sabe ver un cuadro. De todas maneras, piensan Fernando, que puede ser bonito o feo. No hay nada más que ahí. Yo no estoy de acuerdo con Guillermo. Los curators tienen derecho a vivir también en este mundo. Y los críticos. Y tienen derecho a opinar, como yo tengo derecho a opinar de cualquier cosa. Si yo tuviera que montar una exposición con Guillermo Vázquez Pérez Villalta, de acuerdo, pero si me encuentro a dos Guillermo Pérez Villalta ya tendría un problema, porque a Guillermo Pérez Villalta no le gusta el otro Guillermo que está al lado. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos un intermediario, y aparecen los curators y aparecen los montadores que dicen, hagamos un proyecto donde uno y otro pueden dialogar, porque ¿cómo se dialoga? Bueno, pero eso ya lo has hecho tú como niño, lo has hecho muy bien. Pero Yo tampoco quiero ningún proyecto a su lado, sino que si tú has hecho la labor de proyecto como niño. porque es un trabajo de complicidad, pero quiero decir que cuando se trabaja, no con uno, porque con uno es una cuestión de encontrar el equilibrio, pero imagínate, cuando digo Guillermo, que es un tío apasionado, que es un tío vehemente, que es un tío que sabe lo que quiere. Imagínate que ahora tengo otro y me dice, ¿cuántas veces he tenido que escuchar en un montaje? No quiero que me pongan mi cuadro ahí porque ese artista es al lado de ese artista que es y ahora tú tienes que jugar a ser psicólogo del espacio, tú tienes que hablar con el artista. Tienes que saber vender tu obra encima, o sea que tienes que ser tu propio galerista, tu propio gestor de finanzas, etcétera. O sea que yo creo que no. Está Al bien final, que otro... El pintor tiene que pintar más. Sí, hablar un poquito menos, pero, en fin. pero no todo. O sea, ya te he dicho que tiene que ser un guerrero en su torre. Desde luego, yo no niego que el artista Vamos. tiene que estar preparado, desde luego, Mira, preparado y usar todas las armas a su Te cuento alcance. una mínima historia de las 20.000 que me ha sucedido, pero eso fue año 80. 80, finales de los 80. Yo estaba en la galería Banderes, que era la galería de Fernando Vijande, que en aquel momento era como la más moderna de España. Entonces, Era la number one. Sí, esa. Bueno, pues entonces yo, esa galería que estaba fundada por una señora, esa Gloria Kirmer, una galería muy generosa. O sea, tú imagínate que ahora ni lo podemos imaginar. Era el 33% para la galería y te pagaban los materiales. Bueno, el caso es que un día nos reúne a Fernando Vijande. Un momento, ¿eso cómo es? ¿33, 33, 33? No, el 33% se va a la galería y tú ya el 70 y el 60 y no el 70%. Bueno, pues es, casi el 70. Imagínate qué chollo, ¿no? Sorprendente. Bueno, entonces Pues ya día, suena. reunión general de Fernando Vijande. Luis Gordillo, Darío Villalba, todos allí. Y dice, se acabó lo que me llega. Ahora, a partir de este momento, el 33% para el artista. Y entonces todos dijeron, sí, buena. Yo dije, por aquí. Y me fui. Y estuve 3 años sin galería. Que además también se puede estar perfectamente 3 años sin galería, porque hay una cosa que son instituciones públicas. Entonces tú puedes estar exponiendo en toda España, ¿me entiendes? En instituciones públicas. O sea, ni una galería comercial. Dice, pues, entre ellas una galería que era de la calle. En Zaragoza. Bueno, pues eso, que te digo, que no tienes tú por qué pasar por el aro de todas esas cosas. Es decir, tío, o sea, lo malo es que Gordillo, Darío Villalba, etcétera, todos los que estaban allí pasaron por el aro. Y entonces las galerías, ¿me entiendes? Empezaron a tomar un poder que el artista se lo delegó, ¿me entiendes? Se lo delegó. Si todos los que estuviésemos allí hubiésemos dicho por aquí, ¿me entiendes? Fernando Vijande se tenía que haber planteado su estrategia, porque claro, es que vino de Nueva York y él venía de allí, de la Emiri Boom y todas esas que iban al 33% para el artista, y dijo, pues yo en Madrid lo mismo, pues no, ¿me entiendes? Pues no.
Y entonces esa es la cosa. El artista también tiene que ser, o sea, que te digo yo, el guerrero en su torre. O sea, yo tengo esas cosas, pero que a usted ni este, o sea, usted no me viene a mí a imponer a mí. O sea, sí, yo creo que realmente el artista está condenado a una cosa terrible que es la libertad, y es una cosa que la tiene que llevar hasta el mismo, porque no creas tú que la libertad es viva la Virgen, no, la libertad es una responsabilidad profunda, ¿no? Y usted no me dice a mí lo que me tengo que hacer, nada, o sea, yo pienso, tengo la suficiente cultura, conocimiento, sé cómo va la historia del arte, sé cómo estudiar esto, yo hago esto, punto, porque es la conclusión que he llegado. Yo soy una persona tremendamente racionalista, o sea, yo no soy de eso, ay, que me viene la intuición, no, ni intuición ni nada, un análisis fundamental de cómo funciona la historia del arte, y entonces ahora creo que hay que hacer esto, y eso es lo que yo hago, y ni nadie me lo impone, absolutamente, cada cual puede decir, esto es lo que yo quería hacer, pero yo sé perfectamente que lo que estoy haciendo es exactamente, pero sin ninguna cosa, lo que yo quiero hacer. O sea, y entonces, lo mismo que Duchamp en un determinado momento dijo, pintura no, yo ahora dije, en el año 73, que fue el momento de mi, podemos decir, iluminación en la documenta de Kassel, en la documenta... ¿Cuál era? La 7, ay, ¿cómo se llama? Naiman, ¿cómo se llama este? Bueno, este, que se murió hace poco. Bueno, esa documenta que fue una verdaderamente reveladora. Por cierto, hay un libro de Félix Lasua sobre el arte que se llama... ahora me acuerdo, después de memoria, pero curiosamente... Él empieza haciendo un análisis de su visión del arte contemporáneo a partir de que visita exactamente esa documenta. En esa documenta tuve yo, podemos decir, la iluminación. De pronto dije, ¿tú qué hay que hacer ahora? Ahora directamente lo que hay que hacer es culto y pintura. O sea, que era lo que ya allí tú veías que era cada vez todo más inculto, cada vez menos pintura. Y entonces, una de las cosas que tiene que estar el artista es a la contra. O sea, tú no puedes ir con la corriente que te arrastre. O sea, yo estoy de acuerdo. Totalmente a la contra. Y a la contraria, tuve la visión en el año 73. ¿Y cuántos años llevamos del año 73? Pero ahora vayamos a volver a culto y pintura y ahora yo inculto y pintura. Yo me niego. Yo culto y pintura. Pues yo eso, culto y pintura. Siempre, o sea, siempre. Exactamente, culto y pintura. Eso es siempre. Y entonces es que ver aquello, o sea, que de pronto dicen, ¿dónde va? O sea, el artista es únicamente el ejemplo viviente de una teoría. Pues no. Mire usted, el artista tiene que crear esa teoría. Entonces, la absoluta disolución de lo que es el concepto objeto, el aura, o sea, el aura de Benjamin, pues aura, el objeto artístico, no la desaparición del objeto artístico, al revés, es la consagración del objeto artístico, la custodia, como una custodia a la Iglesia. Una visión moderna. Visión moderna de la obra de arte. Tú eres moderno. Yo soy moderno. Y yo soy posmoderno. Bueno, lo de posmoderno es una cosa que siempre me ha olido fatal. O sea, bueno, sobremoderno. Bueno, yo es que yo llamo moderno al moderno. O sea, ¿entiendes? Está el moderno, entre comillas, que es la Rosalind Andemas, que son los modernos. ¿A ti te encanta Donald Cruspy? ¿Te lo lees? Que es, vamos, bueno, verdad, o sea, yo cuando me quiero alterar me pongo a leer a Donald Cruspy. Hay muchos que opinan como yo. Hay uno que todos los modernos lo consideran un reaccionario, que es Fumaroli. No sé, lo de París, Nueva York, París. Sí. Es un libro absolutamente revelador, porque ese es un señor que está hablando exactamente lo que yo pienso. Y además el último capítulo es una exaltación del arte católico, que me parece que yo eso es lo que he dicho yo. Pero él, yo no sé si se lo toma más en serio. La idea del arte católico para mí es fundamental. Sí. O sea, es el genius loci de Bonito Oliva. El genius loci, volver a la raíz, Cádiz, la mitología, todo los eso. Elementos, y entonces, el arte romano, griego, fenicio, el arte esa rico, riqueza ornamental, la iconografía, el icono, la simbología, la narrativa, la retórica icónica. Todo eso. Transformativa. Estamos hartos ya de lo que llamo yo la abstinencia minimalista. Es que años de ayuno. Todo lo contrario al minimalismo. Fuera del grado cero. Ayuno y abstinencia. Hemos estado años de ayuno y abstinencia. Pues yo no, ahora mismo quiero yo carnaval. Claro, claro. Estupendo, bueno. Eso es el artista. Cuesta muchísimo trabajo concluir una mesa como esta, y no por la fluidez de las palabras, ¿no?, que es enorme, sino porque lo que se está diciendo es tan interesante y además se dice de una manera tan agradable de oír que cuesta mucho. Pero no hay más remedio porque tenemos que someternos al horario.
Así que, por concluir ya, si cada uno de vosotros quiere decir una última palabra a propósito del tema. Yo no, porque he hablado. Ya. Ya lo ha dicho todo. Vale. ¿Tú, Paco, querías comentar algo? Feliz. Vale. Felicidad. Vale, pues una buena palabra para concluir. Así que le agradecemos a toda la mesa que hayan venido y hayan compartido con nosotros este rato. Muchas gracias a vosotros.